El pase del que habla todo el país. Ahora, En El Destape. Los mercados vuelan gracias al hambre del pueblo, pero el hambre del pueblo puede ser la guillotina de Milei. La recesión generó una caída del consumo que calma los precios y una caída de las importaciones por ese derrape del consumo que ahorra dólares. El ajuste del Estado en su tarea de apoyo indirecto con alimentos y medicamentos hizo el resto. Hoy hay hambre y enfermedad. Ya hay chicos raquíticos. El mercado piensa que si alguien es capaz de hambrear a su pueblo para pagar la deuda, entonces es confiable. Pero ese dato crucial para los mercados puede ser la semilla de la explosión social que termine con Milei. Milei se balancea entre el éxito y la explosión social. El tema es que Milei planea seguir ajustando, bajar el gasto total al 25% del PBI, propuesta que fue avalada por 17 gobernadores. Lo hace para bajarle impuestos a los ricos, más transferencia del pueblo a la élite. El gobierno anunció que extenderá una semana el blanqueo y que destruirá la documentación sobre quiénes traen la plata sucia. Por lo que sé, alguien se acercó a Caputo a decirle que si le aseguraba anonimato, esta semana sumaba una buena suma. El gobierno exige auditar universidades que ya son auditadas, pero no va a revisar de dónde viene la plata sucia de los ricos. ¿Cómo piensa lograr seguir beneficiando a los ricos a costa del pueblo sin que todo explote? En este momento se está trabajando en una fuerte ampliación de medios de comunicación afines. Y con afines no me refiero a solo pensar parecido. Me refiero a medios de locura libertaria. También se trabaja en la ampliación de la red de streaming libertarios y granjas de trolls. A la vez, ya se habla de sumar por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia. A imponer a Borinsky, que ya comparte actos con Milei, en la procuración. Milei piensa en avanzar en un gobierno autoritario bancado por la gente. No solo hay persecución ideológica en la Cancillería, se difunde la noticia y se naturaliza esa persecución ideológica. No solo entraron al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Milei, en representación del Estado que debía defenderlos, los acusó de mentir. Milei no está socavando solo el Estado, está socavando la democracia. En un momento en que en el mundo no solo está cuestionada la democracia, sino también la existencia misma de los Estados-nación. El candidato a vicepresidente de Trump tiene como principal impulsor a un teórico del reemplazo de los Estados-nación por feudos manejados por los grandes millonarios del mundo. Trump dijo hace unos días, será la última vez que voten. Este hombre estuvo en Argentina con Milei y el presidente fue a uno de los campamentos donde hablan de estas cosas los súper ricos que manejan la tecnología. La única libertad que propone Milei es la libertad de aplastar al otro. Sea un político, un medio de comunicación, un sindicalista, un universitario o un jubilado. La libertad de difamar al otro y aplastarlo por pensar distinto. Desde los despidos con difamación a sus ministros, a los insultos a los legisladores, a economistas, a periodistas, todos son ejercicios de restricción a las libertades individuales, mediante el miedo a ser atacado por el presidente de la nación. Esos pibes fanáticos que aparecieron en las redes ya pasaron a la tele y ahora proponen llenar el gobierno con ellos. Todo el trabajo es para ganar la batalla cultural, como precondición para consolidar un cambio regresivo radical de los ingresos, de manera autoritaria, pero con legitimidad. A diferencia del kirchnerismo, que buscó la hegemonía fundamentalmente beneficiando a muchos, Milei lo hace buscando a muchos que compartan un enemigo común. Milei ataca lo políticamente correcto. Tratamos de ser políticamente correctos para ser incluidos en la sociedad, pero Milei siempre estuvo afuera. Milei está entre los excluidos y busca venganza junto al resto de los excluidos. Y ahí suma a una parte importante de la sociedad que tiene enormes prejuicios contra los peronistas, pero también contra los pobres, contra los inmigrantes, contra los homosexuales. Y también suma a los que les encanta la represión y el orden, los uniformes, las marchas marciales.
Los une el odio y son muchos. Medios, jueces y un enemigo que une a los distintos. Esa parece ser la fórmula para evitar que el hambre derive en expresión popular. El Salvador de Bukele legitimó un gobierno autoritario con su política de seguridad y la unión de todos esos grupos y otros locales con características particulares. La salida autoritaria puede sacarlo de la incertidumbre entre el éxito y la explosión. La baja de la inflación y la fuerte disminución de los cortes de calle lo ayudan, pero más lo ayuda la batalla cultural. Pero esto recién empieza. Aunque quieran invisibilizarlo, los jubilados, los profesionales de la salud y los pibes universitarios están en las calles. La moneda está en el aire y lo que hay en juego es demasiado importante para ser indiferente. Buenos días. Buen día, Roberto. ¿Cómo va, Roberto? Bueno, algo contabas vos en tu nota y el otro día, Lantos, de que esta cosa que nos preocupa acá y con la que Milei tiene relación, se habla en Estados Unidos, hay ensayos, hay informes, hablan entre los políticos de este intento de un cambio en el formato político, si se quiere. Mira, lo que hay es la novedad, en todo caso, si uno mira lo que va a pasar mañana con respecto al 2020 o al 2016, es que ahora Donald Trump no... En el 2016 Donald Trump tenía atrás al MAGA, ¿no? A esa militancia de base vinculada con la extrema derecha, con algunos sectores trabajadores que dejaron los demócratas. En el 2020 lo que había alrededor de él era lo que se conoció como QAnon, que eran estos grupos que se organizaban a través de Internet de forma bastante descentralizada, organizados a través de teorías conspirativas y que tuvieron como máximo exponente al loco que entró al Capitolio con el gorro ese de güey y el meme del sapo Pepe, que era este meme cooptado por la ultraderecha. En esta tercera elección, lo que rodea a Trump es un grupo de los hombres más ricos y más poderosos del mundo, con un proyecto político que va mucho más allá de los próximos 4 años y del propio Trump. Vos mencionabas a Vance, al vice, al candidato a vice. Recordemos, Trump es un tipo que, si gana, va a cumplir, antes del final de su mandato, 82 años, un hombre grande. Y Vance es directamente empleado, quizás empleado implica una relación formal, pero depende directamente, su gran mentor y el hombre que lo llevó hasta donde está acá es Peter Thiel, que es uno de estos grandes millonarios, mega millonarios de Silicon Valley, a quien acá mencionamos porque en el Destape publicamos, se reunió 2 veces en la Casa Rosada con Javier Milei, un hombre que ha escrito en ensayos hace ya casi una década y media que no cree que la libertad y la democracia sean compatibles y que el mundo está en una competencia él dice entre la política y la tecnología. Yo diría entre la política y el capital. Que va a ser quien gane esa competencia. Pero que hoy tiene un elemento de manipulación como nunca tuvo, ¿no? Porque manejan todas esas redes, manejan de la tecnología, están en tu casa, en tu teléfono. Bueno, acordate que en el 2020, cuando Trump intenta desconocer el resultado electoral, las redes sociales, además de los medios de comunicación, reaccionaron en su contra. ¿Sí? Interrumpieron el discurso la noche de la elección donde él denunciaba fraude, le bajaron la cuenta en Twitter, le ponían carteles advirtiendo que sus posteos tenían fake news. Hoy todo ese aparato juega a favor de él. Claro. Desde Bezos, que es el dueño del Washington Post, hasta Musk, que es el dueño de X, los medios tradicionales y las redes sociales. Por eso digo que es distinta la configuración y es otra la amenaza, porque además el Trump que está ahora con chances de ganar la elección de mañana o de generar un gran quilombo si no la gana, es el mismo que no reconoció todavía la de hace 4 años, y ese es un dato que ya habla de una debilidad del sistema democrático en Estados Unidos, y a nosotros obviamente nos afecta. Después y lo traigo seguimos acá, hilando. Lo traigo acá porque me parece que estamos naturalizando. ¿Vieron la tapa, la tapa de la Nación donde dice auditoría en la Cancillería, auditoría ideológica? Es una palabra terrible. Claro, pero además sin ninguna carga negativa lo puso la Nación. Claro, sin ninguna carga. Lo blanquearon. Claro, una auditoría, como viene tu contador, vamos a ver los números. Pero es que la Nación es una auditoría ideológica del país hace 150 años. Bueno, pero nunca la pone en el título. Pero estas dos cosas en dos... será una tribuna de doctrina. Estas dos cosas en 2 días, de entrar a la sede de la Unión Cívica Radical y que el presidente diga, no entraron, ¿no? Y el mismo día o el otro día aparece esto. O sea, hay un avance rápido.
Hay antídotos. La pregunta Sí. que yo me hago, digamos, en Estados Unidos, ¿hay antídotos? Y acá también. Y acá. Y para mí es clave porque coincido en el análisis que hace Nico, pero me parece que a veces nos olvidamos del otro gran habilitador a que todo esto suceda, porque es verdad que vemos una sociedad estadounidense cada vez más, con un sector cada vez más radicalizado, donde no importa lo que digan, no importa la verdad, no importa nada, no importa que tengas la verdad enfrente mirándote, le vas a decir que es mentira. Todo eso es verdad y todo eso está pasando también en Argentina. Pero Trump, voy a dar un ejemplo muy claro. Trump, si no fuera por el Partido Republicano, no se puede presentar a las elecciones. Por o sea, ahora. hay un partido, está bien, pero digo, hay un partido tradicional que lo habilitó. Y que pese a que hay muchos dirigentes republicanos que salieron a rechazarlo, yo no adhiero a esa teoría de que hay dos grandes coaliciones en Estados Unidos y que el Partido Republicano se desfiguró. El Partido Republicano está jugando para Trump. Y acá, el PRO y el radicalismo en su momento jugaron para este gobierno. Entonces, esos sectores que son la base y el apoyo principal de estos gobiernos, porque vos podés tener todo el apoyo Pero esos son económico. facilitadores, no son defensas, como No, preguntaba pero justamente, Alfredo. yo lo que digo es, vos pasa en Argentina, pasa en otros países, quizás algunos que ya tienen 15 años de esta experiencia, se va masificando aún más, pero todavía son minoritarios. Digo, esa base radicalizada no le alcanza para ganar las elecciones, no le alcanza para sostener. Quizás el poder económico sí te alcanza para sostenerte cuando estás en el poder. Pero para llegar ahí, y me parece que esto es clave, o sea, ¿cuáles son los antídotos? Y los antídotos son las estructuras tradicionales, institucionales y los votos no radicalizados que te habilitan a llegar a donde estás. Perdón, pero eso pasa en Estados Unidos y pasó acá también. Pero acá en Argentina, oíme una cosa, todo el mundo está diciendo que esta semana sale la condena a Cristina. Yo la leí la causa. No hay nada en la causa. Claro, es un no hay invento. nada. Y Cristina el fiscal está- hizo toda una payasada. Y a Cristina la quisieron matar. Ujú. Y hemos tenido un montón de dirigentes presos. Hemos tenido a los dueños de los medios presos. Hemos naturalizado las cosas. Entonces, ¿no hubo un retroceso de nuestras defensas? Por eso mismo, digo, Es un territorio en disputa, pero en los todo mismos, caso. los mismos sectores, los mismos personajes que hoy se dicen, bueno, estamos en una forma, como dijeron el fin de semana un dirigente, estamos con una forma leve de autoritarismo. Esa gente que cree que el fallo en contra de Cristina es parte del Estado de Derecho y te legalizó eso. Y dio paso a que después se pueda radicalizar aún más el uso de un poder judicial que le encanta jugar también con la política, porque digamos eso, tampoco es que viene un poder político malo y lo utiliza. Entonces, lo que digo es, hay sectores que podrían jugar en una coalición prodemocrática que tanto en Estados Unidos como en Argentina siguen habilitando que pase esto. La tapa de la nación, el Partido Republicano en Estados Unidos, ciertos medios de comunicación en Estados Unidos. Digo, todavía todavía la destrucción de la democracia no es lo suficientemente fuerte, no la terminaron de destruir para que esta gente no pueda acceder al poder. Pero porque hay no un le sector sirve, que se no le sirve, no le pero que sirve se romper presenta la democracia democrática. del todo. No, hay un No sé si no le sirve el tema. No, del todo. A ver, Reivindicar la dictadura y decir que Alfonsín es golpista, ya más vuelta no le puede dar a la historia. pero a ver, nosotros Unamos los dos tenemos datos, el ¿no? TOC, para mí la tendencia a analizar como disputa ideológica lo que es una disputa de negocios. ¿Y por qué digo una disputa de negocios? Yo siempre recomiendo un libro que se llama Historia Natural de los Ricos, que hizo un periodista en National Geographic, que tomó a los ricos como una fauna en sí misma y la analiza en función de los parámetros con los que se analiza a los grupos animales. Las disputas de poder están íntimamente vinculadas a la disputa de negocios porque básicamente hay un nivel de negocios que solo se puede hacer si se ejerce el poder estatal. O si se lo coacciona, o si se lo coopta, o si se lo rompe, depende del caso. Entonces, el Estado forma parte de la caja de herramientas de esa disputa de poder. La posesión del Estado forma parte de la caja de herramientas de esa disputa de poder. ¿Qué hacen quienes están desde la política participando de ese esquema? Bueno, lo trafican como una disputa ideológica, la famosa campaña o batalla cultural. No es nuevo. Ya lo vimos este mismo esquema de los 90. No, pero había una La diferencia novedad, muy y en la importante. dictadura no es también. método. La novedad son los personajes y el volumen
y si se quiere, la transnacionalidad de los negocios hasta ahí, porque en los 90 también tenías un sistema financiero que era transnacional. Ahora, voy al punto que quizás nos trae de vuelta a la Argentina para esta semana. El gobierno suele tirar al mismo tiempo caramelo de madera y caramelo masticable. Con los caramelos de madera nos entretiene y con los masticables hace los negocios. Hace los negocios. Sí. Mientras nosotros nos vamos a entretener esta semana, por ejemplo, discutiendo lo de la auditoría en las universidades o el proyecto de ley que van a presentar para que el presupuesto destinado a los partidos políticos se designe al presupuesto universitario, entonces vamos a estar toda la semana entretenidos con eso. El gobierno avanza en la concesión de 9.600 kilómetros de ruta, prácticamente a sola firma, para un grupo empresario que está detrás de ese negocio. Está bien, pero ese es el para qué. Ahora vamos. Pero en los 90 discutíamos la Ferrari mientras la matriz no quiero nombrar a quién hacía eso porque está enfermo. No, pero hay una gran diferencia. Oíme, perdón, quiero poner, yo les mandé un tuit ayer con el video de qué hacía la gente antes en su vida, estaba con su familia, con sus amigos, qué sé yo, y qué es lo que pasó ahora, porque a mí me parece que el cambio es ese. El cambio es que la gente vive encerrada en un celular. Y ahí hay un cambio, algunos dicen antropológico, pero como mínimo, la posibilidad de que hoy te manipulen, siempre, ahí está, los que están en YouTube lo pueden ver, es magnífico, el que no está en YouTube venga a ver eso. Antes pasabas la mayor cantidad de tu tiempo con tu familia y con tus amigos. Después en el colegio, ¿sí? Bares y restaurantes, iglesias, qué sé yo. Y en línea, dice cero, no existía en línea, está por 1946. Cuando van pasando los años, se va modificando eso, pero se va modificando entre las mismas cosas en distintas épocas, ¿sí? En línea, obviamente, se mantiene en cero, ya estamos en 1964. Los amigos o la familia van cambiando de lugar. El tema es cuando empiezan a aparecer en línea. El tema es cuando irrumpen las redes y vos te empezás a meter en las redes, ahí empieza a correr, rápido, en línea, avanza, hasta que un día pasás la mayor parte del tiempo de tu vida en línea, 30% de tu vida ahí, en 2017, sigue avanzando, 60% de tu tiempo estás con el teléfono. ¿No lo habías notado? ¿No lo habías notado? Entonces tu formación de ideas, tu conformación incluso como ser humano, porque empezás desde muy chico, tu formación ya no viene del colegio, de las charlas con tus padres, de las charlas con tus amigos, sino de lo que te dicen en línea un montón de tipos que trabajan para manipularte. Por eso se llega a estas cosas. Me pareció magnífico esto. Porque... Fíjate, en el estudio solamente a nivel números, de 1930 al 2000 más o menos estuvo parejo. Cuando empieza en 1990 la online, digamos, las redes, ahí hay un cambio de paradigma. Eso, claro. Es civilizatorio. Es civilizatorio, así es. Y tiene una contracara esa moneda, porque por un lado está la cara del usuario, que está todo el tiempo en las redes, pero al estar todo el tiempo en las redes, el usuario deja huellas sobre sus hábitos, sobre sus pensamientos, sobre lo que consume, sobre lo que le interesa, no le interesa. Facilitan la manipulación. manipulación. No le gusta, qué le enoja, qué no le enoja, qué le pone contento, qué no le pone contento. Eso no solo facilita la manipulación, eso también es una fuente de recursos inagotable. Entonces, los mismos sistemas que políticamente actúan manipulando y llevando agua para el molino de su candidato, al mismo tiempo son unidades de negocio que se vuelven riquísimas haciendo eso. Y eso concentra aún más el poder y las grandes fortunas que hay en el mundo. No, sumo algo. El otro día Elon Musk tuiteó una foto con un gorro que decía: hagamos Orwell ficción otra vez. Make Orwell fiction again. Y decía, muy buen gorro. Claro, era una malinterpretación a propósito, creo yo, de Elon Musk, que es un señor muy inteligente. Orwell es una crítica de Orwell al Estado soviético estalinista, ¿sí? De un Estado absolutamente presente, opresivo, autoritario, violento, que tortura y que te ve todo el tiempo lo que estás haciendo, que eso es lo que pasa en 1984. ¿Por qué lo trae Donald Trump? Dice, tenemos que correr al Estado, de esto que estamos hablando. El Estado molesta, obstruye. Pero ahora el que te mira es él. Exacto. Lo interesante de todo esto, yo a mí les recomiendo un texto de Gilles Deleuze de la década del 90, donde él hablaba de este cambio de paradigma que da la tecnología, esto que vos acabas de mostrar, por eso me acordé, que la tecnología hoy es la que permite cumplir con lo que Orwell
mostraba en 1984, que es tenerte controlado todo el día. El problema es que esa tecnología no la tiene el Estado, Claro, la tiene Elon Musk. claro. No solamente lo más. No, lo más es El sábado beso. estuve en un quincho que me abrieron la cabeza respecto a cuál es el principal esquema de negocios de una de las principales empresas de la Argentina, que es una empresa de medios y de telecomunicaciones. Pero que su principal negocio es el tráfico de datos. Y me lo contaron así. Mira, vos pagás, aparte vos pagás para eso. Vos pagás una suscripción para tener una tarjeta mediante la cual le das a saber a esa empresa todos tus movimientos de consumo. ¿En qué estación de servicio cargas nafta? Vas al cine. ¿A dónde 2 vas por al 1. cine? ¿Qué vas a ver? Entonces vos vas acumulando una cantidad de datos tuyos, personales, que se los cediste voluntariamente y además pagaste por eso, para cedérselo a esta compañía. Que como además tiene una empresa de telecomunicaciones y una billetera virtual, toma esos datos, se supone que no lo puede hacer, ¿no? Debiera estar protegida, no podía transferirse de una empresa a otra. Pero podría tomar esos datos, vamos a poner potencial, para ofrecerte después créditos relacionados con tus consumos. Pero Bueno, todo eso pasa acá en Argentina, no hace falta pensar en Elon Musk. Perdón, para eso, para eso ahora. nacen las redes, para hacer negocios. Pero- Pero ahora se usan para la política. Pero ellos te van a que decir que el es una batalla salto es cultural. interesante. Esto que estoy contando te lo vende como una batalla cultural. Lo que ¿Qué digo- batalla cultural? o sea, Es un business. Hay Es un negocio. salto ahí, hay un salto vuelvo ahí al en el principio, negocio. vuelvo al principio un segundo. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué la gente aguanta? ¿Hasta cuánto va a durar? Es la gran pregunta que se viene haciendo. En los últimos días pareció como si él hubiera ganado la pulseada. No es así, generaron esa sensación. Ahora, cuando uno se pregunta hasta cuándo va a durar, hay que tomar en cuenta este modelo de manipulación en donde en esa batalla cultural han logrado unir a los odiantes, digamos, ¿no? Es No que- amarlo a él, sino unir y decir, bueno, todos estos odiamos esto, todos estos odiamos esto, entonces son míos. Todos los que odian esas cosas son votantes míos. Yo no les doy nada, no les doy ni de comer. Pero los une el odio a todo el Es resto. que ahí está la diferencia cualitativa con lo que pasaba quizás en los 90 o en otros momentos. Obviamente que hay negocios de fondo, pero voy a poner 2 ejemplos claros de esto. El primero, Netflix. Ese proceso que describía recién Adrián, de recolectar datos, utilizar la Big Data para después saber qué venderte, que es cuando entras también a Amazon o a Mercado Libre y te dice, como compraste esto, seguramente quieras esta otra cosa. Hay un segundo paso, que es recolectar todos esos datos y utilizarlos como parámetro para empezar a producir películas que ya saben cuáles son los estímulos que la gente que ve Netflix busca. Claro. Entonces ya directamente los guionistas trabajan sobre productores que le dicen, mira, a la gente de nuestros 300 millones de usuarios, al tanto por ciento le gusta que en los primeros 10 minutos llorar, en el minuto 18 reírse, que aparezca un... Entonces ya el producto que te ofrecen ya está condicionado por el algoritmo y por tus elecciones anteriores sin que vos lo sepas. Ahora, te doy el mismo ejemplo con algo más preocupante y después pensemos esto llevado a la Eso política. es el marketing con tecnología, digo, no se inventó Vos usás, ahora. Pero... vos usás el GPS. Y el GPS, ¿qué hace? Se fija todos los autos que tienen prendido el GPS para ver dónde están yendo y te dice cómo llegar del lugar A al lugar B con menos tránsito. Ahora, si un día esa misma compañía decidiera cambiar el algoritmo sin avisarle a nadie, para, en vez de simplemente decirte cuál es el camino más corto, ponerse ellos a través del organismo a organizar el tránsito para que todos los autos lleguen más rápido, bueno, ahí ya está empezando a manipular a toda la sociedad de una forma que no se sabe que lo está haciendo, y cada uno toma, pensando que es el camino que más le conviene, el camino que la compañía quiso darte. Bueno, proyectá eso a un candidato político. Esa es la diferencia cualitativa del fenómeno actual con lo que pasaba en el 2020, en el 2016, en los 90, en los 70. Las herramientas son más poderosas, el sentido es el mismo. El sentido es concentrar poder para concentrar riqueza o viceversa, concentrar riqueza para concentrar poder. Ese es el fenómeno de fondo. Lo que es mucho más potente es la herramienta o la caja de El herramientas. tema es que cuando esas herramientas te permiten concentrar más poder que el set de herramientas anterior, algunas instituciones como la democracia pueden pasar a ser obsoletas. Está bien, yo lo que digo es, en los 90 tenían que juntarse en Washington y hacer un consenso y a partir de ahí transnacionalizar una política pública y entonces ser todo mucho más analógico y ahora es todo mucho más sofisticado desde el punto de vista de la tecnología. Pero en definitiva, la disputa de fondo es una disputa de negocios y de poder. ¿Por qué insisto con esto? Porque, y vuelvo al ejemplo que vos me discutiste para volver a esa discusión, porque me parece que es central en esta etapa del debate público. El gobierno es muy hábil, fíjate que hace ese rebote de imagen pública generando
debates ficticios en muchos casos. No ficticios porque sean falsos, ficticios porque no tienen sustancia. Por ejemplo, ahora está imponiendo el debate público o intenta imponer en el debate público que quiere reformar la Constitución. No tiene ninguna chance de reformar la Constitución. Ahora, quizá pasado mañana pueda. ¿Quién fue un precursor en ese debate falopa? Menem. Bueno, no sé si es tan falopa. Pero Bueno, ahí está. Menem la cambió. No, No sé. Menem la cambió en el 95. Pero no sé, digamos. Intentó hacerlo Pero así después. se construye la política. Está también. bien, por eso Vas digo, tirando pero los temas, falopa vas en el buscando sentido. Está bien, por eso, alianzas, falopa en el sentido de se que. va cambiando el eje de los debates. Pero Menem no es reelecto en el 95 porque cambió la Constitución. La Constitución lo habilitó. Y él logra ese cambio porque hizo las políticas públicas que le exigían los dueños del sistema, los dueños del poder. Entonces, en tanto esa alianza se mantuvo firme, cuando dejó de ser útil, y ahí voy a lo que vos me decías, no fue así. Mirá, si todos discutíamos la corrupción de Menem, o del modelo, o del gobierno de Menem, no discutíamos sus políticas. Esto fue, y voy a desclasificar una charla personal. Esto fue admitido por Eduardo Bauzá, en una charla en la que mantuvimos con otros No, periodistas. yo lo que digo es que no todos, no sé, nosotros estábamos en página 12 y discutíamos las políticas. Sí, pero el debate público se centraba en la corrupción. De hecho, a De la Rúa se lo vota con la promesa de que iba a mantener las políticas públicas, pero que iba a limpiar de corrupción la gestión. Ese fue el motivo por el cual se lo vota De la Rúa. Y ese fue el motivo por el cual después mucha gente se sorprendió por el estallido de la convertibilidad. Si hubiesen seguramente sido más intensa en la participación del debate público el fracaso de la convertibilidad, el 2001 no hubiese existido. Por lo menos en los términos en los que existió. Porque esos 2 años en los que se postergó la convertibilidad fue hija de esa sensación de estabilidad que ofrecía la convertibilidad, que era una estabilidad del cementerio. Había un montón de gente fuera del sistema, y bueno, estamos en ese plan, ¿eh? Volvamos acá. Sí, los tipos, ahora vamos a hablar de lo fiscal con Alfredo. Me parece que, obviamente, todos sabemos que está muy atado con alambre, pero que cada vez se pueden hacer más cosas manipulando a la gente. Bueno, eso del horario, digo, y pasa en el 60% del tiempo, porque todavía hay mucha gente grande. Yo tengo que hacer eso porque trabajo de esto. Mis amigos de 60 y pico no entran a las redes. Quiero decir, cuando venga la nueva generación, ¿viste? Va a ser más todavía. Ese promedio va a dar más todavía. Yo lo que observo con estos procesos, por eso preguntaba lo de los antídotos, es que pueden ir avances, retrocesos a nivel político, pero que van generando bases estructurales de cambios muy profundos en la sociedad. Cuando Trump estuvo en su gestión anterior, modificó toda la Corte. No, sumó 2, que lo que permitió es una supermayoría conservadora. Bueno, Claro. eso. 3, perdón. A ese punto. Claro. Digamos, lo cambió. Claro. Digamos, te pone una cuestión dentro Claro. de las propias instituciones, digamos, te lleva a sectores muy, muy conservadores, y si los que no son conservadores quedan totalmente neutralizados. Voy ahora a Milei, y Milei quiere instalar, Milei, o lo que representa Milei, el poder económico, también una corte también ultraconservadora. Y no quiero empezar con los nombres, sino, digamos, a Bueno, nivel de lo que es a nivel tendencial. Salgamos de lo que del busco. hijo. Mansilla es ultra Por conservador. eso, Pero ahí hay a algo- nivel tendencial. Claro. Digamos, esto es lo que digo. Y pregunto de los antídotos, porque es como que pasa y todos quedan como sorprendidos, digamos. Ese 50% que no vota a Trump, el 50% que no quiere a Milei, pongo los números arbitrarios, pero Sí, sí. es como que siempre está sorprendido. Sorprendido Sí. sobre Sí. qué es lo que están haciendo. Y lo que están haciendo, Pero están haciendo esa sorpre- batalla cultural, están reformando la matriz productiva, están haciendo negocios, están transformando en función a las herramientas que tienen hoy, son las redes y el poder económico y los medios. Pero ojo que en general las mayorías en los países a veces tardan en levantarse y en despertarse. Y es interesante porque lo de la Corte de Estados Unidos, que terminó con anularon el fallo de los 70 que legalizaba el aborto, hoy puede llegar a ser, no lo sabemos, pero estoy segura, que si llega a ganar Kamala, que vuelvo a decir, no se sabe, pero si llega a ganar Kamala, una de las grandes explicaciones va a ser
porque la anulación de la legalización del aborto movilizó a las mujeres por fuera de las líneas partidarias, por fuera de las líneas tradicionales. Entonces, bueno, eso es un antídoto. Por eso yo digo, las democracias no se vuelven superfluas. También hay consecuencias y a veces las consecuencias tardan. Es como lo que mostró Nico el otro día de Chile. A veces las consecuencias tardan en construirse y en ir generando volumen electoral y volumen popular. Pero es interesante porque si llega a haber una victoria demócrata, se va a basar en parte una de las explicaciones en uno de los que Trump considera fue uno de sus grandes logros en términos de reformar a Estados Unidos. Y eso tuvo un rechazo. Como en Argentina yo creo que tuvo un rechazo la legalización del aborto. Movilizó un sector muy conservador que estaba desilusionado con la política y empezaron a militar por una derecha cada vez más extrema, que además después se unió con los libertarios, digamos, en términos económicos. Pero digo, hay reacciones que a veces tardan en verse y por eso me parece que no hay que dar ni por muerta la democracia, pero sí hay que identificar... No, pero sí hay que advertir. Sí. Y hay que hablarle a los indiferentes, a los que les parece que... No, yo lo que digo, la gente tiene que entender que si no se mete, otro decide por él. De hecho, venimos teniendo récord negativo de participación electoral acá, en todas las elecciones. Ahora, hace un rato yo decía, nosotros íbamos, hacíamos teatro con el Cadete y Richie Musi y cantamos Vamos a volver. Después de la derrota de 2017, el Cadete me decía, vení que no quieren cantar más. Y yo fui y volvimos, pero claro, había un recuerdo para ese Vamos a volver. Sabíamos qué quería decir Vamos a volver. Hoy cuesta más porque no está definido qué es lo que vuelve. ¿A dónde volvés? Claro. Pero para responder la pregunta de Alfredo, que me parece además la pregunta central, porque si estamos de acuerdo que estamos viendo un fenómeno global, hay que pensar cómo se le responde más allá de las alternativas tácticas en cada país. Y la historia ha demostrado, Estados Unidos es un caso, pasaron 4 años y Trump de nuevo tiene chances de ganar. La Argentina es un caso con la experiencia del Frente de Todos, que ganar una elección... Brasil, con el bolsonarismo. Ganar una elección no termina el problema, y que si vos una vez que ganás una elección no sabés qué hacer, al contrario, lo agrava, porque termina dándole la razón al discurso de estos sectores. Vos usaste una palabra hace un rato, una expresión hace un rato, fue algo así como coalición de odiadores. Dirigir el enojo de toda una sociedad, sin importar si antes eras de izquierda, de derecha, de centro, judío, católico, pero estás enojado, y si estás enojado votás a este candidato. Y el enojo siempre los va a beneficiar a ellos, incluso si se enojan con ellos mismos, porque siempre tienen uno peor atrás. O una idea peor atrás, porque a veces no es otro candidato, no es cambiar un candidato por otro, sino decir, ven que esto de votar no sirve para nada. Entonces hay que empezar a armar una coalición amplia, que rompa la polarización, es decir, que sepa abrevar de todos los sectores, sobre una emoción que sea distinta que el enojo y que el odio. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, con buenas políticas públicas. Hay que volver a llenar de contenido a la democracia. Para salvar a la democracia, no hay que hacer un 4-4-2 y aguantar el 0-0. Pero esa falta de contenido y esa insatisfacción democrática tiene que ver con que los ricos pagan menos impuestos, que están muy concentrados, y no es fácil cobrarle impuestos. Por supuesto, pero entonces el próximo que gane, el día 1, con toda la legitimidad que tiene, como hizo Milei, que sacó un DNU, va a tener que salir a decir, para que este gobierno no fracase, tenemos que ir a cobrarle más plata a los ricos, y con esa plata se va a hacer A, B, C y D. Y que la gente al año pueda ver que A, B, C y D se hizo. Porque si no, no funciona. No sé si es tan difícil. Ojo que los números económicos de Estados Unidos, macro, fueron buenos. Invirtió como pocos gobiernos, invirtió como pocos gobiernos en los últimos 4 años. Pero la gente no vive mejor. Bueno, la gente no vive mejor. No hablamos de la macro, hablamos de la experiencia subjetiva de cada persona que se enoja y va a votar por la peor opción posible en el cuarto oscuro. Si no cambia esa percepción subjetiva, va a seguir creciendo la ultraderecha. Hay gente que opina que más allá de si seas bueno o mal gobierno, la extrema derecha avanza. ¿No? Es que la cancha inclinada en este momento, obviamente el viento corre para ellos. Obviamente que si hace buen gobierno es mejor, ¿no? Quiero que se meta Laura, porque mañana va a ser un día importantísimo en el mundo. Si gana Trump, por todo esto que contamos hasta ahora. Si pierde Trump, porque es mucho más viable que hace unos años que Trump arme una tremenda trifulca y que no reconozca el triunfo de Kamala Harris y que esto sea
el principio de algo muy grave, pero ahí empiezan las defensas, ¿no? Las cosas que están haciendo las mujeres, digo, bueno, hablemoslo. Exactamente, y ahí la gran duda también es cómo va a reaccionar nuestro gobierno, ¿no? ¿Va a cometer el mismo error que cometió Bolsonaro, de salir a decir que le cree a Bolsonaro y que le costó tan caro? Hay quienes dicen que Estados Unidos decidió no apoyar el golpe de Bolsonaro, no solamente por sus declaraciones prodemocráticas, sino porque era Bolsonaro. Digo, para que tengamos en cuenta, y creo que es algo que el gobierno va a analizar. Pero vayamos a ver... Estados Unidos había reconocido a este que un día en Venezuela dijo yo soy el presidente. ¿Cómo se llama? Guaidó. Guaidó. Sí, hay que Argentina decir que también. Estados Unidos, Argentina, la mayoría La de Unión Europea. Sí. Es el mundo en que vivimos, ¿no? La Unión Europea lo reconoce. Bueno, eso también socava las democracias. Claro. Pero bueno, a ver, una mínima explicación para que mañana van a ver, por ejemplo, la placa número 5, van a ver este mapa en todo el tiempo. Seguramente en la televisión, la van a escuchar. Ese es el mapa de Estados Unidos dividido por sus estados. Estos van a ser días muy YouTube, ¿eh? Todo el que pueda entre, así entiende. Sí, porque esto. es muy visual, si no, no se entiende visual, nada. Sí. Clave. Narralo Los igual. los más grandes, las personas adultos mayores, para no herir susceptibilidades, se van a acordar que hasta el 94 acá se votaba de manera indirecta. Es decir, cada provincia votaba y el que ganaba en esa provincia daba una cantidad de delegados que después eran ellos los que elegían al presidente. Bueno, en Estados Unidos funciona así. Los numeritos que ven en cada uno de los estados es la cantidad de delegados. El ganador tiene que llegar a 270. El número mágico es 270. Lo que ven en rojo son los estados que ya se descuentan que van a ir para el Partido Republicano. ¿Se des cuenta porque siempre votan así? Porque siempre votan así y porque todas las encuestas dan una diferencia muy grande de manera estable. Los azules son los tradicionales demócratas. Los celestes son los que se cree que van a ir demócratas, aunque la diferencia es un poco menor. Esto más o menos, este mapa, se mantiene bastante estable desde, yo te diría, los 90. Antes era mucho más variable, lo cual habla de un país que está medio estancado en esa polarización desde los 90. Y los amarillos son donde se va a definir la elección. Son 7 estados. ¿Sí? Eso es lo que van a ver, que van a estar discutiendo. Y esos 7 estados, hay un problema. El que gane por un voto se lleva a todos los electores al colegio Salvo electoral. 2 estados, sí. Y dos estados chiquitos que Dos estados chiquitos que no cambian. Entonces lo que suele pasar es que lo que decimos es una elección que quizás la definen 10.000 personas en Nevada, 15.000 personas en Pensilvania, porque... Y acá es muy importante lo que veníamos hablando con Nico. Quizás en las redes ustedes ven que todos los actores, todos los cantantes, toda la gente famosa dice, voto por Kamala Harris y va a ganar. Pero cuando uno se fija, en general, lo que nos llega a nosotros está todo concentrado en California, que es ese gran estado de la costa oeste, y en Nueva York. Y esos ya se descuentan que votan demócrata. Entonces que esos no nosotros cuentan. pensamos que eso es Estados Unidos, digamos. Todo lo que está Primero. Bueno, pero guarda que parte del odio está canalizado contra ellos. Porque ellos son los políticamente correctos. Fíjense que fíjense que cada vez que explotan una ciudad en una película, en general, es Nueva York, es Manhattan, o es... Porque son... gran parte de Estados Unidos rojos los odia porque los considera demasiado cosmopolita, que rechazan lo que ellos ven como la verdadera idiosincrasia estadounidense. Te puedo hacer agregar un dato para entender esto, porque vos ves el mapa y decís, bueno, pero viven ahí, se toman un micro y llegan a Nueva York en 3 horas, o llegan se toman un avión y llegan a California en 3 horas. No. El centro de Estados Unidos es medioevo con televisores y autos gigantes. Pero es en serio esto. Lo dice con cariño. Son comunidades muy estructuradas en torno a la religión, al pastor de cada ciudad, de cada pueblo, a la iglesia de cada ciudad, de cada pueblo, y que ven en algunos casos, en las grandes ciudades, el pecado, lo malo, le huyen a eso. Recordemos que en Estados Unidos el 50% de la población no cree en Darwin, en la teoría de la evolución. Cree que Dios creó al hombre, le sacó una costilla, hizo a la mujer. Eso está medido y es igual desde hace décadas. En la Biblia. Sí, pero ¿no es así? Por eso. No, pero a lo que voy es, más allá de la cuestión de fondo, hay una división cultural muy profunda entre el centro rojo y las costas azules. No es solamente un tema de plata. Y no salen de ahí, ¿no? Había un dato de los pasaportes que era tremendo. Sí, yo no tengo el dato actualizado, pero hasta hace 20, 25 años el 80-70% de los estadounidenses nunca tuvieron y no tienen pasaporte.
estamos hablando de un país desarrollado, con... Guita no le falta. Para Digamos, viajar. claro, no es una cuestión de No. que no pueden viajar. Pero hay un dato muy interesante, porque cuando uno se mete adentro de esos estados rojos, en general, las capitales, las ciudades, son extremadamente azules, ¿eh? Sí. Y hay, El campo. y hay otro dato que a mí me gusta mucho recordar, que me lo contaron cuando estuve ahora en mayo, Es junio. como el Rosario Progre en un Santa Fe reaccionario. Exactamente. Y es muy Estás interesante armando porque... quilombo también. Estaba hablando de Estados Unidos, te estás metiendo en quilombo de Santa Fe. Claro, sí. Digo, Si no, yo, le gusta, le yo gusta. para proteger de Roberto. Si no nos votan, algo malo tienen. Fíjense, por ejemplo, en el centro rojo, donde dice MO, que es Missouri, ¿no? No, sí. Sí. Soy malísimo. Sí, porque MI es Mississippi. Ahí adentro, por No, es ejemplo, Michigan, es uno de los estados que en Estados Unidos además va a haber un plebiscito por el aborto. Ajá. Porque lo que pasó es que cuando empezó la campaña, nadie estaba emocionado con la campaña electoral en Estados Unidos porque eran un señor muy grande contra otro señor muy grande, Claro. que no apelaba mucho. Y en ese momento lo que empezaron a ganar mucha fuerza son las campañas por los plebiscitos para legalizar, hacer algún tipo de legalización del aborto. Y lo que descubrieron es que, por ejemplo, en estos estados, algunos de estos estados rojos, es muy probable que gane el plebiscito. O sea, la gente va a votar republicano, pero hay muchas mujeres que se están movilizando porque ya no es nada más la ilegalización del aborto. Hay dirigentes y autoridades de estos estados que están yendo a las clínicas y le están diciendo, por ejemplo, quiero que nos den acceso a las historias clínicas. O sea, si esta mujer se fue del estado a otro estado para poder abortar legalmente, porque en el otro estado se puede abortar, Sí. y volvió y en su historia clínica informó que yo quiero saberlo. Quiero tener la información. O sea, están avanzando a niveles donde ya el nivel de violación de la privacidad Es de la el mujer... cuento de la criada. Exactamente. Ya vamos ahí, si quieren, tenemos La Plata 4, donde justamente la autora de ese libro, que se convirtió en serie, y si no la vieron se las recomiendo, muestra justamente esto, Wow, cómo las bueno. criadas entran y al votar... se está apuntando directamente al voto femenino. Pero es muy interesante porque esto lo que está mostrando es que hay una campaña muy fuerte para el voto vergüenza femenino. Claro. ¿Y qué es esto? Es Zarpado ese dibujo. muy, muy impresionante y ahora les voy a mostrar en breve un spot que a mí me pareció excelente porque lo que está pasando es que De lo que Julia Roberts. Exactamente. Lo que se está reconociendo es que el nivel de radicalización en los entornos sociales es tan grande que hay mujeres, creen muchos encuestadores, que votarían por frenar esto, pero sienten que en su entorno no hay margen de maniobra para hacerlo. Entonces se está empezando a pedir, decir, aprovechen que el voto es secreto, su marido no se va a enterar. Ahí tenemos un spot en el número 1, y dice, esto queda entre nosotras, a ver si lo tiene, ahí está. Vemos un centro de votación, el esposo saluda a la mujer cuando está yendo a votar, ella con una gorra, con una bandera estadounidense muy trampista, las dos mujeres se miran, dice, votá lo que quieras, acá nadie se va a enterar. Y el marido le pregunta si votó correctamente, ella le dice sí, por supuesto. A mí me impresiona, uno se podría quedar con la visión feminista, esto de decir, qué horror que en el 2024 se necesite abogar por el tema de tu marido no se va a enterar por cómo votaste. Recordemos que acá, Cristina, volvimos a votar todos en una misma fila porque consideramos que no era necesario que tu marido, tu pareja o tu padre esté en otra fila separada en el centro de votación para que no te presione. Bueno, este es en Estados Unidos sobre el que se está operando. Y las mujeres, como decíamos ¿Vos decís recién... que hay gente que no presiona a su familia para que vote como él quiere? Bueno, Yo hago todo lo que está en mis manos. pero acá es mentile a tu esposo, mentile. Nah, hay muy un fuerte, video, Es muy hay un bueno, spot, muy sí, bueno. hay un spot Es similar para los impactante. hombres. Pero es que- impactante lo de Estados Unidos, ¿no? Porque, no sé, por ahí yo, digo, por ahí no lo quiero generalizar. Tenés la imagen del Estados Unidos progre, No, claro. del Estados Unidos democrático, del Estados Unidos donde está el tema de los derechos civiles y sociales, digamos, con unas luchas fenomenales, ¿no? Claro, digamos, claro. de lo que fue. Pero cuando Pero, fuese y después Estados ves Unidos- esto, hoy está en 2024 que tienen que hacer esta campaña diciéndole, dale, engañá a tu marido, engañá Está a tu en marido. Estados Unidos de las películas y el de la vida real, No, que pero- tiene una democracia de bajísima calidad desde el punto de vista electoral. Pero por además, ese Estados Unidos que vos recordás de las luchas en las calles, también tiene otra contracara, que era la contrarreacción que generó eso. Desde que se aprobó ese fallo de la Corte en Estados Unidos, los conservadores vienen construyendo
y trabajando de base, y la gran promesa es algún día vamos a lograr revertirlo. O sea, Trump es la conclusión de un movimiento conservador que arranca con Reagan y nunca paró de crecer. Lo que pasa es que ahora está explícito de una manera muy grosera. Ahora, lo que digo es, no estamos tan lejos. Miren el Spot 2, que es esta Laura versión la que vimos, optimista. esta versión para los hombres. Vemos 3 hombres muy del centro de Estados Unidos, vestidos así medio leñador, que van a votar. Y el hombre mira la foto familiar, mira a su hija que la está esperando y dice, pensá cómo vas a votar y cómo va a afectar a tu familia. Y después le vuelvo a decir lo mismo, nadie se va a enterar. Y tiene otro hombre que lo está mirando. Y dice, ¿cumpliste tu deber patriótico? Sí, lo hice, y agarra a su hija. Yo les pregunto, cuando ustedes tuvieron discusiones con sus amigos, familiares, un poco más conservadores quizás que ustedes, cuando fue el debate del aborto, ¿no tuvieron que recurrir, aunque no quisieran, al argumento de, pero si fuera tu hija, pero si fuera tu hermana? Y es un argumento, digámoslo con todas las letras, de mierda. Porque no se trata de que sea tu hija, se trata de que es una mujer. Y que son todas las mujeres. Es la misma lógica que me parece que acá funcionó también, que es la gente reacciona solamente a su entorno inmediato. No sé si vamos a llevar, pero hay otra campaña que es todavía más fuerte, que hay gente que dice que está teniendo mucho efecto en Estados Unidos, que es una mujer que se está desangrando en el suelo. Y el marido está desesperado, acá lo tenemos, llamando al 911, le dice, necesita un aborto, se va a morir, y aparece un senador o un diputado republicano que le dice, no podés llamar, porque yo gané las elecciones y yo prohibí el aborto y ahora yo tengo la decisión. A esto se está apelando en el último momento de la campaña. Todos pensamos que iba a ser una campaña más vinculada a lo económico, porque era el fuente de Trump, pero sin embargo me parece que los demócratas entendieron que si algo les puede dar la victoria en estas próximas elecciones son las mujeres, y ahí vuelvo a recordar también quiénes fueron los sectores más movilizados, o uno de los sectores más movilizados en la última campaña de Argentina. Bueno, en la Argentina también el antimileísmo tiene gran parte de mujeres, ¿no? Por eso digo que los antídotos están, me parece que en el caso de Estados Unidos echaron mano tarde, porque se dieron cuenta tarde. No, bueno, tuvieron que cambiar de candidata. Digamos, cambiaron una candidata mujer y están explotando esa condición. Pero no solo eso, porque lo que se dieron cuenta es lo que yo vi hace 6 meses, que es las campañas para legalizar los plebiscitos del aborto emocionaban a la gente, movilizaban a la gente y nadie iba a los actos de campaña. Entonces lo que hicieron es hacerlos propios, tomar una bandera que moviliza a la gente, que divide a las familias, e inclusive si tenés que llamar al voto vergüenza en silencio. Lo cual habla también del estado de la sociedad estadounidense, Claro, que vos tengas que votar en silencio por miedo a lo que te diga tu esposo, ¿no? Claro. Pero los dos, tu esposo o tu amigo. También. Porque después es el hombre frente a un amigo. El entorno social. Claro, claro. Bueno, es que, hay que ver si llegaremos a las elecciones nosotros en esa situación, ¿no? Porque al revés también tanto Trump como Milei apelan al voto de hombres. No, es muy parecido en ese sentido. Pero lo que digo es, nos estamos volviendo en esta cosa también de las redes sociales, donde uno se encierra en sus propios círculos, con círculos que piensan parecido a uno. Cuando vos querés romper porque veste algo que no te cierra, ya también la presión social está haciendo un efecto en estas radicalizaciones de base. Porque no es nada más, yo pienso que economía es A y vos pensás que es B. Ya se está volviendo una cuestión de principios y valores. Más allá de la disputa de negocios, yo digo cómo se vive abajo entre los votantes. Igual también lo veo no como ciudadano estadounidense, sino como ciudadano argentino. Quizá voy a ser políticamente incorrecto con lo que diga en esta mesa, donde claramente todos coincidimos en que es mejor opción Harris para el pueblo estadounidense que Trump. Obvio. Pero para el pueblo Vamos argentino... por Cámara. Claro, por eso, pero yo no voto allá, voto Cámara acá, de vivo la primera acá, hora. mis hijos crecen acá. Tran y habilita suelen a ser que víctimas de la Milei política de Estados Unidos acá. Tran habilita a que Milei Está se corriendo por radicalice izquierda, aún más. Totalmente, sí. Es lo de él, es lo de él. Claro. Trump Yo lo sentí a mi derecha a ver si podía generar. No, sí, tampoco. No, Pero no Trump funciona. habilita Por a supuesto. Milei y a otros como él Claro. a que se radicalicen cada vez por más. supuesto. Claro. Y Claro, sobre, pero- sobre el análisis de Laura, igual que con el que coincido en gran parte, también hay que decir, para matizar o para tampoco sacar conclusiones equivocadas, que la participación del voto femenino y de minorías en el voto a Trump ha ido creciendo del 16 al 20 y todo el mundo estima que va a crecer del 20 al 24, sobre todo en minorías, en mujeres el tema del aborto, como dice Lau, puede quizás cambiar eso. Pero en los latinos. Pero a medida que se afianza esta coalición de odiantes, esas
distinciones que había quizás en otro momento de los latinos votan en contra de Trump, los negros votan... se rompen. Pero ojo, que no es colisión de odiantes nada más. Yo pensaba en los cambios que hubo, ¿no? Hasta hace 30 años el Partido Demócrata era el partido de las minorías raciales, de los más jóvenes y de los más pobres, los trabajadores. Hoy es el partido de los blancos, de los educados con educación universitaria, y a los más jóvenes los terminó de perder en parte por el tema de Medio Oriente. Entonces, cuando vos ves cuál es la parte, más allá de la parte extremadamente racista y radicalizada que sí tiene Trump, ¿quién lo apoya? Los que buscan el cambio. Los que buscan el cambio para su vida. Bueno, acá lo apoyan los antiperonistas. La pulsión antiperonista en Argentina, para mí, es la principal razón del voto. Pero también, ¿quién apoyaba a Milei? Los que querían un cambio. Los que decían, basta. O sea, los que creían que a través del peronismo no iban a conseguir un cambio. Bueno, lo mismo está pasando con los demócratas. Los hombres latinos, los hombres negros, los más pobres que creen que los demócratas no le van a dar un cambio para su vida, un cambio económico, esto yo creo que realmente es una cuestión socioeconómica, creen que lo van a conseguir con Trump, y de la misma manera creo que acá creyeron que lo iban a conseguir con Milei. Claro. Ahí es donde hay que entrar, porque estos no son sectores antidemocráticos, no son sectores simplemente odiantes, son sectores que están desilusionados con lo que tradicionalmente en ese país había sido la fuerza. Pensemos en la imagen del peronismo de los últimos 10 años, en serio. O sea, ha sido malo como gobierno y malo como opositor. Nunca sabe bien a quién oponerse. Entonces eso debe confundir. Más allá de... El vamos a volver a mí me preocupa mucho, en serio. Porque sí, bueno, ahora vamos a ir a hacer teatro, ¿no? Y sí, bueno, ¿cómo le hablas a la gente? ¿Quién sería que vuelve? ¿Y en qué sentido? ¿Y quién lo decidiría? Todo eso está ahí en la laguna. Antes vos tenías bien claro que volvía. Incluso, ya te digo, no solo por Cristina, porque no había dudas, porque los 12 años habían sido de una coherencia tan grande, que la verdad que no importaba. Vos sabías que cuando hablabas de un ideario, hoy eso no está explicitado. Entonces ese es un problema también. Quería decir algo sobre la naturalización, porque me parece que esta etapa de la nación, todo esto que vimos en estos días, nos olvidamos que van los jubilados todos los miércoles, ¿no? Les aviso que pasó en la época Norma Platt, también pasaba que la gente se olvidó. Nos olvidamos, no deberíamos hablar todos los días que hay 1 millón de chicos que se van a dormir con hambre. Yo otro día lo discutí con alguien y me decía, no, pero antes también había indigencia. Voy a repetir algo que ya dije porque me parece que es importante. La indigencia se mide por ingresos. Vos le preguntás a la gente cuánto gana, si gana menos que la canasta básica de alimentos, es indigente. Pero si vos después vas y le entregás esos alimentos a la gente come igual. Figura como indigente, pero come. Bueno, eso pasaba en la época de Alberto. Figuraba como indigente, el 9% de la sociedad, pero se le daban alimentos. Es decir, había poca hambre. Seguramente debería haber. Había muy poca. Ahora es el 18, pero no se le entregan alimentos. Entonces hay hambre. Y eso no es un escándalo. Estamos hablando de otras cosas. Las universidades, la verdad, no lo digo para hablar bien de nosotros, hemos quedado casi solos en las universidades. La televisión se fue de las universidades, los dejó solos a los chicos. Hoy entrevistamos a Leila Yani. ¿Se acuerdan de Leila Yani? Este personaje que atravesó todos los gobiernos, llegó al gobierno de Milei y era la defensora del gobierno, la cara pública en el tema alimentos. Después salió, la fueron del ministerio y la entrevistamos más temprano y siguen sin reconocer que no repartían la comida. Claro. Después sigo sumando funcionarios que me cortan el teléfono, pero no sé por qué. ¿Con quién te pasó ahí? ¿Te cortó? Cortó, sí. Cortó. Y porque le empecé a preguntar, ella dijo, terminamos los intermediarios. Le digo, pero si pusieron como intermediario la Fundación Conin. No, bueno, pero ¿por qué se nos roba? ¿Y cómo sabes que se nos roba y lo demás sí? No, y yo estoy segura. Y cuando le pregunté, cortó, igual que cortó el otro día el que va a auditar a las universidades. Y porque perdieron la capacidad de hablar con gente que piensa distinto. Ese es un problema. Sí. Es un problema. El otro día Bullrich se bancó la nota de Mariano Martín muy bien. Escuché. Están empezando a hablar con el destape, pero están desacostumbrados. Yo creo que hablar siempre con periodistas amigos te achancha. No es bueno. Yo lo desaconsejo a la gente. Te va ese confort y además no te ayuda a gobernar. Porque el periodista que te hace pensar, que te critica, algunas veces hay gobiernos que reflexionan a raíz de... Bueno, no sé, Alberto cambió el ATP por una nota tuya. Publicamos, sí. Claro. Es un error. Pero bueno, Nico, hablemos de Elon Musk que podría formar parte del gobierno. Hoy va a haber mucho Estados Unidos porque Estados Unidos
dependemos. Hay mucha gente que dice que la política más importante es la política exterior. Creo que más que nunca el futuro de los próximos tiempos de Argentina depende de lo que pase mañana. Eso es verdad en general y además los hilos conductores en este caso son muchos y son múltiples. Podemos volver a ver la tapa de La Nación y vamos a partir de ahí, porque ni siquiera en este concepto de persecución ideológica o de auditorías ideológicas, como le dicen ahora en La Nación, que es una contradicción, porque una auditoría en teoría lo que busca son datos, son cosas palpables. Una auditoría no te dice, che, me parece que, sino que dice, acá dice esto, acá dice otra cosa distinta. No importa. Es persecución. Pero ni siquiera en esto son originales. Titula El Diablo en La Nación. Titula no sé, habría que chequear. A lo mejor le dieron Franco. Hay unos cuantos ahí. Pero ni siquiera en esto son originales. Todo esto viene de también una idea que viene cultivándose en el sistema norteamericano y que tiene que ver con Elon Musk. Elon Musk, que fue protagonista de la campaña de Donald Trump, protagonista literal, participó en actos, lo vi. Dio discursos, y no solo eso, sino que en las últimas semanas en las redes empezó a coquetear ambos, en las redes no, en X, en la red de Elon Musk, tanto Trump como Musk empezaron a coquetear con la idea de que Musk sea funcionario del próximo gobierno. ¿Cuál es el rol que tiene que ocupar? Bueno, sería el Sturzenegger del gobierno desregular. Desregular y sobre todo vaciar áreas completas del Estado y echar gente. Pero veámoslo cómo lo anunciaba el propio Musk en un acto que tuvo lugar hace poco menos de un mes. Esto necesitamos. Departamento de Eficiencia Gubernamental, dice Musk, cuyas siglas en inglés son DOGE. Doge, que es el meme del perrito. ¿Ubican el perrito, el Shiba Inu, el perrito dorado? Creo que tenemos la foto ahí. Ahí está, él explica, ¿no? Doge, que va a ser la placa que va a estar sobre mi escritorio, dice. Cuando entres a mi escritorio va a ser una placa que diga Doge. Con esta cosa de mezclar los chistes con la realidad que hacen. Ahí vemos al perrito. El humor yankee, la verdad que hace un esfuerzo. Y que es algo más que humor. La verdad, es algo más que humor porque también a usted le gusta no todo. El mejor representante tampoco. Sí. Digo, es algo más que humor. Acá también entran los negocios, porque Doge fue la cara de una criptomoneda que se llama, que era una meme coin, o sea, una criptomoneda en joda. Su espíritu era en joda, pero cotizaba en serio. Y Musk un par de veces le dio, con posteos en Twitter, rosca, y hizo que su precio se multiplicara por 100, con lo cual hubo gente que ganó y perdió muchísima plata con este chiste. Pero más allá de eso, en otro acto, Musk explica de qué se trata este Departamento de Eficiencia de Gobierno o DOGE y cuál va a ser el recorte, el ajuste que está esperando hacer. Tengo una pregunta, le dice el presentador. Creamos este departamento. ¿Cuánto cree que podemos recortar del presupuesto que tiene el gobierno federal? Un presupuesto de 6,5 billones, en castellano, millones de dólares. Bueno, podemos recortar por lo menos 2 billones, es decir, casi 30%. un tercio. De eso se trata. Un tercio, así es. Todo esto... Que hay que ver si es ese número. No, por supuesto. Si son los números a lo Milei. Es lo que vende, es la campaña. Pero todo esto tiene su origen en uno de los principales intelectuales que influyen a toda esta camada de CEOs de Silicon Valley de ultraderecha, antidemocráticos, que es un tipo que se llama Curtis Yarvin, que en varias conferencias y textos en un blog desarrolló un concepto que era RAGE, que en inglés significa ira, pero que también es un acrónimo de Release All Government Employees, o despedir a todos los empleados del gobierno, y que la idea es básicamente echar a más de 1 millón de empleados públicos para dejar vacías algunas áreas y llenar otras con militantes del propio espacio. Porque este tipo, Curtis Yarvin, insisto, un tipo que influye muchísimo en el pensamiento de Musk, del vicepresidente Vance, del candidato a vicepresidente Vance, es un tipo que dice que Estados Unidos debería perderle miedo a la palabra dictadura, si quiere salir adelante en esta batalla mundial que se está dando contra China, etcétera, etcétera. Musk toma directamente esta idea de Curtis Yarvin, que quiere echar a los empleados del Estado y reemplazarlo por empresarios ¿Sabes propios. que Estados Unidos es el que más empleados públicos tiene en el mundo? Por mucho, ¿no? Por mucho. Alguien más estuvo creo que escuchando 16, 17% de la población, una cosa así.
Alguien más estuvo escuchando estas ideas y las estuvo justo comentando la semana pasada, que es Daniel Parisini, el gordo Dan, el jefe de la banda de trolls del gobierno de Milei. Es el tape 1. Tenés en el Estado sobrevivientes, digamos, del kirchnerismo, del macrismo, El radicalismo. de radicalismo, de administraciones anteriores y gente que labura de años, que literalmente son comunistas que siguen laburando en el Estado. Microgolpistas. Y como el Estado es tan gigante, por ahí es gente que todavía no se ha logrado, digamos, barrer, digamos, o terminar de echar para poner los propios. Todos dicen, Acá, digamos, repito, ¿se paga hay que poner eso? los propios. O sea, Los propios a veces es un amigo, un conocido, que vos sabés que está con la ideología adecuada, digamos, que te da la confianza suficiente para llevar a cabo una tarea en la cual implica no traicionar la ideología del presidente, que es muy importante. Considero que tiene que haber idoneidad, pero también tiene que haber selección ideológica y compatibilidad, digamos, ideológica de la persona que está entrando, porque Dos factores. de pronto vos metés a una persona a laburar del Estado que tiene, qué sé yo, medalla de oro como Kicillof, que no sé qué medalla de oro tenía, pero tenía medalla de oro en una facultad, y te cumple con todos los requisitos y tenés un tremendo comunista hijo de puta que te va a tirar para atrás y que te va a hacer microgolpismo desde adentro del Estado. No hay que tenerle miedo a las críticas, hay que poner a todos los propios, primero tienen que ser propios, por supuesto que tienen que ser idóneos, pero tienen que ser fundamentalmente propios y de confianza. Y que tienen que conocer la línea histórica de pensamiento del presidente Milei, sobre todo en áreas tan sensibles, digamos, como el ministro de Relaciones No, yo me quedé con la medalla. el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que el presidente tiene una posición muy marcada y que creo que está dando una batalla ideológica no solo hacia el interior del país, sino hacia la totalidad del mundo. O sea, es un cambio de paradigma mundial lo que está proponiendo el presidente Milei. Por lo tanto, los funcionarios creo que tienen que comprender eso. ahí está la clave. Milei, que tiene contacto directo con estos magnates de Silicon Valley, porque fue al campamento, porque recibió a Thiel, porque se tuitea con Musk y demás. Hubo un campamento donde se reunieron todos estos megas ricos de la tecnología, un par de días o una semana, no me acuerdo, y fue secreto, nunca se supo qué pasó. Y entre los invitados estuvo Milei. Así es, fue uno de los viajes que hizo como presidente Perdón, y hago un de la paréntesis. nación. Todos estos encuentros que tuvo con multimillonarios no trajeron $1, ¿eh? No, No, es lo que tiene. Inversiones Sí. no. No. Porque no están interesados en el país por las inversiones, ni siquiera por el litio. Que sí, pero no es lo que más les interesa. Lo que ven es a la Argentina como un experimento, como un laboratorio para aplicar ideas políticas que después proyectan aplicar en Estados Unidos. Acá ya ganó el Milei o el Vance, el Trump o el Vance de ellos. Milei lo ven como eso mismo, pero en un país con incluso menos trabas para poder avanzar. Habíamos mencionado al comienzo de este pase a Peter Thiel, y con esto voy redondeando, que es un poco el eslabón entre la política y el mundo de Silicon Valley. ¿Es el más político de los CEOs de Silicon Valley o el más empresario de los políticos que hay en este momento? Y Peter Thiel, que estuvo 2 veces en la Casa Rosada reunido con Milei, la semana pasada dio una charla para un club muy exclusivo de hombres de negocios en Miami. Es un hombre que da pocas entrevistas, que da pocas notas. En la charla no se podía ingresar ni con cámaras ni con micrófonos. Hubo un colega ahí, Andrés Fidanza, que estuvo presente y que transcribió la parte en la que habló de Argentina, porque habló de Argentina Thiel en esta charla, porque le preguntaron por Milei, y es muy interesante, porque dice, primero hace un sucinto resumen de las cosas muy mileísta, habla de 120 años de decadencia y demás, y dice, creo que la versión interesante de la pregunta es, ¿por qué nos interesa tanto lo que pasa en la Argentina? Y la respuesta es que sentimos que Argentina podría ser el futuro de Europa y de Estados Unidos, en el sentido de convertirse en algo parecido a este gobierno corrupto y enorme, ese peronismo con más sectores en un Estado ineficiente que en la economía. Demasiados sectores ineficientes y corruptos y semisocialistas en educación y salud. Y continúa la respuesta de Peter Thiel en la siguiente placa. Así, el empresario Tech puso a Argentina como espejo acelerado posible para Estados Unidos. De alguna forma, eso funcionó políticamente y ganaron los populistas, los peronistas, elecciones por décadas, y le costó mucho a la sociedad desarmarlo. Siento que Argentina es una versión extrema de lo que está pasando lentamente en muchos países desarrollados. Sería muy bueno que a Argentina le vaya bien y que acá no tengamos que pasar por los 100 años de declive argentino antes de tener a nuestro propio Milei. Más claro
échale agua. Está clarísimo cuál es el plan de estos neoplutócratas, pónganle el nombre que quieran, gente que no cree en la democracia, que tiene mucho poder, es la gente más rica y más poderosa del planeta, y que no solamente banca a Trump, sino que banca directamente a Milei en este experimento postdemocrático, para ver de qué manera, no con un golpe de Estado como en otras épocas, sino lentamente, insidiosamente, paso a paso, se van desarmando las estructuras de la democracia para dar paso a algo distinto, que no sabemos bien qué forma va a tener, pero seguro que no va a ser bueno para todos. ¿Y en cuánto jugará toda esta batalla cultural en el hecho de que se mantenga? Uno no sabe, porque ahora hay una línea de encuestas que lo pone arriba de 50 puntos y otra que lo pone medio pegado a 40. Todo me parece mucho igual, ¿no? Para el daño que ha hecho. Pero lo mantiene ahí, ¿no? No es un drama. Uno puede decir, bueno, como dice Alfredo, bueno, ahora empieza la parte del desempleo, porque las empresas pasan mucho tiempo sin vender y tiene que echar. De todas maneras, todos los números me parecen alucinantes. ¿Me permites una cosa, perdón? Sí. Antes de cambiar de tema. Voy a ser prosaico, perdón. La discusión elevada que pueden tener Thiel, Max, respecto a su plan para el universo. Y literalmente es para el universo, porque de hecho tienen expediciones espaciales, así que probablemente tengan un plan para el universo. Tiene varios campos de desarrollo. El espacio, bueno, lo vuelvo a mirar desde este rinconcito del mundo austral, donde 6 de cada 10 pibes son pobres, donde más de 1 millón de pibes se van a dormir sin comer. ¿Qué es lo que me preocupa a mí de un eventual triunfo de Trump? Que favorezca un nuevo ciclo de endeudamiento y fuga, que es lo que viene a hacer Toto Caputo, que es tan prosaico como yo y que no tiene ideas tan elevadas, sino que viene a hacer negocios más o menos conocidos cada vez que tiene la oportunidad, y ahora lo tiene medio trabado porque no consigue endeudarse. Me preocupa que Trump, como lo hizo con Macri, favorezca el ciclo de endeudamiento y fuga. ¿Qué me preocupa de un gobierno de Harris? Bueno, lo que vimos del gobierno demócrata en todo este tiempo, que no haga nada respecto a mejorar las condiciones, por ejemplo, para que la Argentina se empiece a sacar de encima el peso de la deuda, que es una vez más, el gran cepo, ya que está muy de moda esa palabra y la usan todos, el gran cepo que tiene el desarrollo argentino. Cierro con esto. 3 días atrás hubo una cumbre del acero en la Argentina. Habló Roca, lo consignamos acá, dijo, todo bien con la libertad, yo estoy de acuerdo, Milei me parece un genio, pero que no entre los chinos. Habló ArcelorMittal, que es el dueño de Asindar, que es un grupo de origen hindú administrado por Brasil, por una empresa brasileña. Asindar viene este año nada más de prorrogar 2 veces suspensión de tareas en su planta. Hace aceros largos, es decir, tiene esas posiciones monopólicas que tienen los grandes industriales de la Argentina. Y aún así tiene problemas para mantener niveles de producción aceptables. ¿Qué dijo ArcelorMittal? Che, todo bien con la libertad, bancamos a Milei, lo abrazamos sobre nuestro corazón, que no entre los chinos. O sea, ahí se les va, digamos, la cosa ideológica, el biribiri, se les va y dice, che, proteccionismo, cuídenme. Y no están preocupados por los trabajadores, eso es mentira también. Eso es mentira, no están preocupados por sus trabajadores, les chupa un huevo, como lo demostró Techín apenas empezó la pandemia, que echó a 1000 trabajadores al día siguiente de que se declaró la pandemia. Les chupa un huevo a los trabajadores, es mentira eso. Yo sé que hay mucha gente que quiere creer en una burguesía nacional sensible, no existe. Son los padres, chicos, no existe. Lo que son es lo que son. Son tipos que buscan la protección del Estado para beneficiarse en el cortísimo plazo. Lamentablemente somos un país de corto plazo porque tenemos urgencias en el aquí y ahora. Los Trump, los Kamala Harris no nos van a dar una mano. En tal caso pueden profundizar nuestros problemas, profundizarlos, porque gobierna un tipo como Caputo y como Milei, que en el corto plazo pueden endeudarse y profundizar ese cepo. El cepo de la deuda. Hablando de los negocios, qué escándalo que los tipos digan, el blanqueo dura una semana más y vamos a borrar los registros. Sí. Pero puede borrar los registros. Sí, claro. Bueno, la verdad es que pero eso es ilegal. hay que reconocerles que al no borrarlos siempre terminamos publicándoselos, ¿no? Ahí hay un tema. Es ilegal. ¿Quién declara? Todo blanqueo termina saliendo. No, hay una cosa. Primero está la ley de protección de datos personales, que el Estado tiene obligación de guardar esta información y, como bien dice Alfredo, estarían rompiendo su información. Segundo, que a mí me resulta muy interesante, el blanqueo es para evasores, ¿no?
Es una amnistía, una moratoria para gente que evadió En el impuestos. mejor de los casos. En el mejor de los En el mejor de Vos los podés casos. tener ese Hay dinero otra- sucio por claro. narcotráfico, por Perfecto. armas, por lo que Pero sea. voy a hacer el mejor de los casos, que es evasión. La evasión hace algunos años, vos por ahí te acordás cuándo, se incorporó como delito precedente de lavado. Para que se entienda, el lavado de dinero siempre tiene un delito precedente. O sea, se cometió un delito, se obtuvo dinero de manera ilegal y se lava ese dinero en el sistema formal. Era el narcotráfico, la trata, el contrabando, etcétera, etcétera. La evasión se incorporó como eso. ¿Significa que todos los que entren al blanqueo están lavando plata? No. Aclaro esto, pues ya me van a decir, no, pero entonces todo... Pero sí que el blanqueo en realidad es una aplicación de una ley más benigna a un tipo que cometió un delito y Claro. se lo puede agarrar. De hecho, la gente que tiene causas en el fuero penal económico y entra al blanqueo, esa causa se cae porque pueden acceder a la ley penal más benigna. Ahora, la evasión puede ser, así como todos los otros delitos, delito precedente de lavado de dinero. Si vos lo dejás entrar al blanqueo, efectivamente el Estado amplía sus bases de datos de gente a la cual cobrarle impuestos. Entonces cobrarle bienes personales o seguir cobrando impuestos a otras cosas. Si eliminás eso y en un futuro hay alguna causa por lavado de dinero que requiere información de esa persona, no va a estar ese registro. Pero hay una cuestión que O sea, yo no lo ese- entiendo, digamos, porque eso va a estar, digamos, van a borrar algo sobre algo que vos querés que se registre. Porque el que blanquea es porque pasa a estar ese capital blanqueado. ¿Qué significa blanqueado? Que está registrado en la FIP y para adelante pagará impuesto a la ganancia. Si lo borrás no está registrado. No, pero lo que borra, lo que borraría. Lo que Está bien borra es la decís, lista lo que para que no se borrarían- publique. No, pero lo que borrarían es cuándo ingresó ese capital. Lo que vos no vas a tener es la precisión de la fecha que coincidiría con la etapa del blanqueo. Es muy raro, Ahora, porque la lo que verdad no que tiene- en la lo que- FIP no solo saben el No, la FIP lo saben. el Te lo patrimonio, tienen que borrar. el patrimonio que saber. tengo, sino en cada momento cómo lo Pero fui perdón, Milei acaba acumulando, de blanquear perdiendo en cada 60.000 año. dólares. Ahora- El propio presidente blanqueó esta y yo semana quiero- 60.000 dólares en una cuenta que no había declarado antes. O sea, es un Pero que presidente entró al que... blanqueo. Es No. una, sería, no sé. Y si pero quieren- acaba de blanquear si 60.000 quieren- dólares. Pero si la Estamos- comunidad internacional lo avaló, el Pará, Gafi si no, quieren lo digamos, no mostramos dijo que para- el blanqueo estaba ¿Pero todo qué? bien. Si quieren lo mostramos para que se entienda. Ponelo un segundo. En La Nación más lo festejaron. ¿Qué? Y estaba muy bueno borrar los datos. Son dos países distintos, ¿no? A ver. Hoy el gobierno dio una señal de eso, Willy, Edu, respecto, viste que Milei admitió que estaban trabajando arduamente en borrar la base de datos Sí. de los que blanquearan. Sí. Muy importante porque después del blanqueo de Macri volvió el kirchnerismo y se le empezó a cobrar impuestos a los que habían blanqueado. Sí. Esto de borrar la base de datos abre Exactamente. un interesante camino para los que están dudando en entrar al blanqueo todavía. Es una- perdón. No sé Es incitación qué al quiero delito, ¿cómo decir. se llama eso? Si todo está en Una negro, nada tontería. está en negro. No, pero, pero lo que quiero decir es que es una tontería, eso es lo que digo. No es porque vos borrás, Para mí no se puede, dejás no. de Para mí no se pagar impuestos. Si al revés. La es- FIP tiene tiene las huellas nuestras de cada movimiento que hicimos. No es que un día vos tenés ahí 10 millones de El dólares. problema no son los tiene las impuestos, huellas. es el origen, muchachos. Es el origen, Es el origen. claro. Claro. Es el No origen. son los Ahora- impuestos. No, Para mí pero lo- se da Es la- una tontería lo que dice el Chico Ortelli, tenés razón, porque el problema no son los impuestos. No, pero además Se la ríe. naturalización. Bueno, es un chico, para mí es un chico, son todos chicos. Bueno, la naturalización Señor y el Murano. festejo ya es, ¿no? Sí, pero igual me Pero parece igual para que... mí es simplemente pero lo pará, que decía yo quiero- Roberto, es que no perdón. esté en la lista. Pero para, yo quiero saber, ¿Milei blanqueó? Claro. ¿Entró en el blanqueo? 60 Me lucas. encanta cómo se- Antes de pasar al tema Milei, quiero hacer ¿Vos una sabés, observación Ale? más. Sí, me tengo que ir. Es que, bueno, Si no te jodes. hagámoslo. Me tengo que ir a blanquear. Tengo que ir al centro. Si no le jode, tengo ¿Qué tenés? una reunión. Nos Qué interesa silencio, mucho. qué silencio. Hablemos. tengo ahí. Mucho. Hago una reunión a las 12 ¿Es en un, el es un- centro. ¿Es un off? Sí. Ah, ok. Va a trabajar, Alfredo, déjalo ahí. Bueno, tal vez. Ay, no. Mañana queremos ver la información. No, no, Esperamos sabés la que nota. yo tengo el Google de todos los movimientos que hacen. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Yo veo todo lo que hacen. Exactamente. Y se lo vende a billetera virtual. Bueno, No, contame y si se con puede la- enojar si no voy. Así que ¡Epa! mejor voy. Anda, entonces, sí. Bueno, pero cuento. Igual el crédito es del colega Sebastián Iñurrieta, que lo publicó en la letra P, y que encontró justamente esto, que es algo muy raro. Si vos entras hoy a la Oficina Anticorrupción, hay 3 declaraciones juradas de Milei. Ajá. Una como diputado, 2 como presidente. Esta primera es la que presenta cuando llega a presidente, la emite el 29 de enero del 2024, y figura, está chiquito, pero bueno, yo se los leo, con un patrimonio de 54 millones de pesos.
54 millones de pesos. Esto presenta Milei cuando llega a la presidencia y dice que esos son los bienes y depósitos al inicio del año. Todo esto de 2023. O sea, del año 2023. 2023. 54 millones 2023. Milei dice que al inicio del año 2023 tenía 54 millones. Bien, vamos a la siguiente, que la presenta no como presidente, sino como diputado. Porque Milei antes era diputado. Y ahí dice que en realidad tenía 21 millones al inicio del año de 2023. O sea, pasó de 54 a 21. Y que termina el año 2023 con 87. Esta la presenta como diputado. Y la presenta el viernes pasado, el primero, a las 21:46. ¿Por qué digo el horario que sería una boludez? Porque al minuto presenta otra. No. Como presidente. Esta es como presidente. Y en esta como presidente, que la presenta a las 21:47 del viernes pasado, repito, todo esto 2023, ahí aparece 21 millones al inicio del año 2023, que antes había dicho 54, ahí parece que está bien, no sé por qué. Pero aparece con 125 millones a final del 2023. Puso la rosada a su nombre. Y ahí aparece esto que encontró el colega. Está barata, cuesta un poquito más. El metro cuadrado está barato ubicado, en el centro. No, es valor fiscal. Claro, valor fiscal. Sí. No sé. ¿Sabes el shopping que podés meter ahí? Claro. No sé qué hace, pero Está a pasitos de Puerto Madero. él tenía 20.000 dólares en efectivo, que lo sigue teniendo, o lo siguió teniendo según su declaración jurada, y sumó un depósito, una caja de ahorro con 65.000 dólares. ¿Acá o afuera? Acá. Por lo menos a finales. Aparecieron así de golpe. Claro. Aparecieron así de golpe, no. Una donación. Pero vos no podés poner plata negra en una caja de ahorro. Como poder poner es un poco riesgoso. No, te preguntan de dónde sacó el dinero. Y si va al banco y lleva 65.000 millones, ¿cuánto dijo? 65.000 dólares. Tampoco es una fortuna, o En sí, un bolso. digo que yo no ¿Cómo fue? tengo, pero. Pero no se trata para mí de la fortuna, se trata de que el presidente pueda hacer aparecer 65.000 dólares en una caja de ahorro Sí. de la nada. Básicamente en 2023, que es el dato si tomamos en cuenta la última declaración jurada, porque la anterior decía 54, ahora dice 21, multiplicó su patrimonio por 6. O sea, pasó de 21 palos a 125. Bueno, hay que reconocer que tiene información privilegiada, ¿no? Siendo Tuviera que- yo, sabes la que me gano. Sorteaba la dieta, ni podía ahorrar. Exacto, ojo, esto es 2023. Él era diputado y sorteaba. Era cuando da las charlas. Él decía que vivía de Claro, charlas. el tema es que No, nunca todavía no apareció nada. ninguna constancia de que Sí, esas sí, sí. charlas hubiesen existido y que Por hubiese eso, no cobrado estaban por eso. por eso no estaban declarados. El tema de las Es raro. 66.000 dólares es interesante porque puede caber la posibilidad. La más pobre del gabinete, según las declaraciones juradas, es la hermana. Es su hermana, sí, Karina, ¿Qué pobrecita. cuánto tiene? No, nada, es indigente. Pero la hermana, claro, pero es indigente, pero la hermana es la que integra los directorios de las empresas del padre, de la familia Milei. Entonces ahí hay algo raro de cómo se están elaborando estas declaraciones juradas. Ahora, el tema de esos 66.000 dólares no es menor, porque está dando vueltas y está judicializada una denuncia por venta de facturas. Hay una denuncia que se le hizo Cañoncitos de membrillo. Sí, vigilante. por venta de constancias fiscales. Porque son un montón para llegar a Cuando empezó con 65.000 cañoncito, dólares, digo, ¿no? ¿a Claro. dónde iba? El tema es que hay que ver si ese dinero que se declara ahora ya estaba en realidad dentro del patrimonio, pero no estaba declarado. Esa es una posibilidad. La otra es que efectivamente haya hecho un blanqueo ad hoc. Claro. Digamos, Puede ser. Puede ser, un blanqueo. Habría un blanqueo media hora, jueves a la tarde, ese Claro. blanqueo yo y Claro. salgo. Ojo con la causa esa en la que se abrió una investigación, porque esa causa involucra a otro funcionario del gabinete. La causa por la presunta venta de facturas. Perdón, quiero recordar, porque no sería una cifra tan rara, él en 2023 dijo que cobraba entre 10.000 Sí. y 25.000 dólares por Pero conferencia. no hay constancia No, de no, eso. lo que digo es que no parece una cifra tan difícil de La- alcanzar. ¿Cómo 65.000. surge? Bueno, pero no ¿por te qué? pagan 25.000 dólares No por una existe eso, charla. no existe. loco. Bueno, a él y Obama quizás. Bueno, Clinton cobra eso Sí, para sí. los almuerzos Karina que le tiene pagó un plazo Wertheim, fijo, que hizo si una muy quieren buena ¿De saber. inversión. cuánto? Pero Karina pará, tiene un quiero- plazo quiero fijo de 455.000 pesos. En un plazo fijo. Ah, tampoco. Bueno, por eso, quiero completar el dato con Y tiene esto. 60 dólares. Quiero completar el dato con esto. La aparición de las facturas que supuestamente habría vendido, ¿De se verdad? las habría vendido al Banco Provincia, la gestión de Daniel Scioli. Ok. Daniel Scioli, gobernador, Guillermo Franco, presidente del Banco Provincia.
ambos funcionarios del gobierno de Milei hoy están involucrados en esa denuncia, porque aparentemente con la venta de esas facturas se habría justificado ingresos de Milei. Milei lo presentó para sacar un crédito. O sea, presentó la facturación que eventualmente sería trucha para sacar un crédito. ¿Trucha por qué? Porque la venta de facturas es una forma de hacer maquillaje contable de aquel que compra las facturas. Ahora, menciono a Scioli y menciono a Francos, que están involucrados en esa causa y que están involucrados en una conspiración del día. Dentro de un rato va a asumir Gerardo Huertain como canciller. Sí. Queda vacante la embajada de Estados Unidos. Santiago Caputo, a través de sus múltiples usinas de operaciones políticas, hizo correr la versión de que en el gobierno están evaluando para reemplazarlo a Huertain en la embajada de Estados Unidos, dependiendo de lo que ocurra mañana, a Guillermo Francos, que es enemigo de Santiago Caputo, y Santiago Caputo lo querría fuera de la jefatura de gabinete. Es el que tiene el cargo que Santiago Caputo ejecuta sin tener el nombrecito. Y lo están presentando mucho a Lisandro Catalán, que se lleva mejor. Catalán, ¿Para jefe de gabinete? No, lo están presentando públicamente como un vocero de la jefatura de gabinete. Todavía tiene que trabajar el tema de sus presentaciones públicas, no es lo suyo. Pero bueno, se lleva mejor con Santiago Caputo. Catalán, que es una especie de enlace con el Parlamento. Sí. Si Franco se va a Estados Unidos, Caputo gana un casillero. ¿Y pero quién va de jefe de gabinete? Si Franco... Puede ser Catalán. No le da el piné. Puede ser Patricia Bullrich. Ahí sí. Que es la que está postulada. ¿Quiere? Es la que está postulada. ¿Y Scioli? Bullrich, perdón. Bueno, perdón. El otro candidato es... Bullrich, que tiene sus propios planes electorales hacia el futuro, considera que el Ministerio de Seguridad es una vidriera para un candidato mucho más interesante que la jefatura de gabinete. Claro. Porque en el Ministerio de Seguridad ella puede armar los clips y mostrarse en acción y todo eso. El jefe de gabinete viene con un par de hierros muy fuertes. Sí. Ahora, y vos mencionaste a Scioli, es el otro que se menciona como posible jefe de gabinete. En realidad, no, como posible embajador en Estados Unidos. El propio Scioli se candidatea como siempre para puestos relevantes. Scioli y Huertain se llevan muy mal. Hay que decirlo, no es por defenderlo, es mejor que todo el resto de impresentables. Para cualquiera de los dos puestos. Este dato le puede servir a Scioli como empujón. Scioli y Huertain se llevan muy mal. Mira vos. Huertain era presidente de COA y tenía mucha tirria con Scioli porque los dos abrevaban en el Comité Olímpico. El Olímpico Argentino. Abrevaban en el mismo ecosistema de negocios, que es el negocio del deporte olímpico. Es un negocio, algún día podremos hablar de eso. Una cuestión de plata, quiere decir. Siempre es una cuestión de plata. Perdón que sea prosaico, insisto, pero en general... No se puede ver los Juegos Olímpicos ni siquiera en paz. No, véanlo en paz, yo qué sé. Y no abran las casas de apuestas porque se van a frustrar. Habrían muchas ventanas de todo esto. No, pero además le dice, él cuando se estaba por casar le dijeron, ¿por qué te casas? Por plata. No, de ninguna manera. Bueno, todo no es plata, no sé. Le quitas el romanticismo, el deseo. La disputa de poder siempre está involucrado en el negocio. En la disputa de poder, yo no tenía una disputa de poder con mi contraparte. En ese momento. No la tengo ahora. Yo sí, discutimos por cada cosa de poder. No se amigaron. Una de las opciones por las cuales Scioli se podría llegar a ir es porque Huertain va a hacer un intento de llevarse deportes a la Cancillería. ¿Cómo deportes? Pero aparte se lo están pasando como un paquete Viene pasando de ministerio eso. en ministerio. Las secretarías, tomá la voz, las secretarías empiezan a ser medio moneda de cambio. Karina Milei le había pisado... con la moneda. No, moneda de cambio político. Karina Milei le había sacado a Mondino algunas reparticiones que eran tradicionales de Cancillería. ¿Y si todo fuera plata? Claro. En la disputa de poder... también hay egos, poder, querer igual tener. es impresionante. El factor personal es claro. Igual es impresionante porque el elenco cada vez se achica más y quedan 4 o 5 que se tironean. No, podría entrar otro. De hecho, entró Moscarielo días pasados, lo mencionaba Nicolantos. Entró Moscarielo para hacer una especie de enlace entre el Congreso y la Casa Rosada. Puede haber alguien que entre desde afuera, que sería una persona del PRO, si es que... Sí, pero Macri no moja el pancito nada. Está Santilli en la Puerta de la Rosada anoche, se mojó todo, me dice, llovió. Sí. Aparte está como... No pierde las esperanzas. Está haciendo señas y no lo ven, pobre. Pero bueno, Santilli que ahora se está poniendo el traje de candidato... ¿A qué? A la supuesta alianza electoral pro
Es mejor que Libertad Esper. Avanza Es mejor que Esper. en provincia de Buenos Aires. Es mejor que Esper. Por lo menos no nos promete va a la cárcel, esas cosas, ¿viste? Hay que ver si Milei coincide, porque Milei ya lo propuso a Esper como candidato. Dijo, El problema con ese hombre es que se pone siempre el traje antes. Un día dice una cosa, el otro día dice, claro. ¿De quién habla? Es difícil combinar Claro. trajes con Pensé pelo que estaba colorado. hablando de- No. También, También, bueno. No, es que Kant, viste, se adelanta. No, Bueno, esa disputa está abierta, va a depender del resultado electoral de mañana, creo yo. Claro. Me parece que... Todo depende. El pase depende del resultado electoral de mañana. Bueno, Qué fuerte. porque designar un embajador de Estados Unidos sin saber ¿Habremos quién ganó. influido en la realidad internacional en este pase de hoy? Sí, seguro. Yo creo que. Gracias. Yo creo. Tiembla la No, Casa Blanca. no solo ha sido mi tutor, sino que me genera confianza personal y eso me ha permitido desarrollarme. Claro, siempre hay que motivar. Siempre hay que motivar al equipo. Nunca me felicitó ahora que recuerdo. Nunca Qué lindo un che, qué linda nota. Sí, cuando te tenía que levantar el ánimo. Te lo decía. No me acuerdo, no importa. Hay que decir esas cosas porque después si Y no te yo lo sale, hago, ¿viste? yo lo hago, no sé. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Una palmadita de apoyo a tiempo puede evitar que una Pero son persona termine difíciles, siendo ¿sabes lo que Milei. pasa? Ay, están con la escuela petrolera. No, es que son difíciles los periodistas. Son difíciles. Ahora que digamos. mencionas a Petovelo, tengo un chisme de Petovelo en Madrid. Espera que quiero ir a lo fiscal porque, Bueno, vamos a ver, a hablar hoy un empezamos poco de el programa diciendo Sí. que gracias al ajustazo fiscal que genera el hambre, los mercados lo aman. Ahí está. Ahora, ese ajuste fiscal, ¿hasta dónde es cierto? Bueno, vamos a empezar con un compilado de Milei que preparó la producción que está muy bueno porque tenemos un recorrido de estos meses, Milei hablando sobre el tema del superávit fiscal y de las cuentas públicas. Déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar. No exageramos cuando decimos que hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Vos fíjate que nosotros acabamos de hacer un ajuste impensado en la historia argentina. Y fue, digamos, después se empezó a discutir si la calidad del ajuste. Miren, ustedes, Argentina, el ajuste fiscal en términos reales es del 36,6%. Eso no pasó nunca en la historia de la humanidad, salvo en casos de que haya habido guerra. Y aún así, digamos, está entre los ajustes más grandes de la historia. En estos 10 meses de gobierno logramos el primer superávit fiscal sostenido libre de default de los últimos 123 años en Argentina, en un giro de timón sin precedentes a lo largo y a lo ancho del planeta. Nuestra hipótesis quedó demostrada y se sigue comprobando día a día. En menos de un año ya alcanzamos la inflación más baja de los últimos 4 años, con precios en distintos sectores que no se mueven hace meses. O sea, hemos llevado adelante el ajuste más grande de la historia de la humanidad y no hemos perdido un ápice de apoyo social. Bueno, vamos a hacerla muy sencilla, no es así. y vamos a plantearlo de esta forma. Porque es muy importante lo que vos hiciste disparador, Roberto, porque el mercado, en general el mercado se mueve por creencias y por la expectativa. Y dice, bueno, si hay un superávit fiscal, entonces van a poder pagar la deuda y va a ser lo prioritario para, obviamente, cobrar. Y bueno, entonces ahí entra la especulación lógica dentro de lo que es el mercado bursátil, pero puede haber en algún momento, si hay un principio de revelación, como plantea Milei, que se den cuenta que no es así. No hay superávit fiscal. Ni superávit fiscal primario, ni superávit fiscal financiero real, sí dibujado, que es diferente. Y te voy a plantear 3 puntos que incluso hasta lo mencionó Milei. Viste que Milei dijo, lo logramos sin default. ¿Qué significa default? Que es el Estado no paga su deuda, pero siempre es pensado el default como la deuda pública, los bonos. Ahora bien, si a las energéticas les debías en diciembre y enero 600.000 millones de pesos y no se los pagaste, ¿cómo se llama eso en la jerga financiera? Bueno, y lo más importante, no podés volver a hacerlo. Claro. Lo pasé una vez. Sí, pero alguna vez va a haber un bono y se lo van a pagar. se lo dieron un ya bono. se lo dieron. Le Bueno, dieron no un importa. bono,
al 38, Claro. que cotizaba el 50%. O sea, las empresas le hicieron una reestructuración Claro. compulsiva de la deuda. Pero la persona no lo podés volver a hacer. No. Pero vos fíjate que esa deuda, solo esa deuda que fue defaulteada por Milei, fue el superávit fiscal del primer trimestre. O sea que logró un equivalente de ese superávit fiscal con default. Ahora bien, como bien decís vos, bueno, ese monto no, pero están pateando toda esta bien deuda con las energéticas. Pero no solamente con la energética, voy a un caso más Digamos que no lo fuerte. podés mantener porque un día nos vamos a quedar todos sin luz. Ah, sí, claro, por eso pero hay un caso todavía más duro, porque a las energéticas le hicieron un default y le dieron bono. Las constructoras, con sus obras, con sus certificados de obra, que ellos calculan, las grandes constructoras, la Cámara Argentina de la Construcción, en 450.000 millones de pesos, directamente no le pagan nada. Cero durante estos 10 meses no le han pagado nada. Economía dice que en realidad son 125.000 millones de pesos. Está bien, digamos que fuese 120, tampoco las pagan. Claro. O sea, logran superávit fiscal primario, que es no incluyendo los intereses de la deuda, superávit fiscal financiero, incluyendo el pago de intereses de deuda, no pagando. Punto 1. O sea que ahí está. Pasamos al segundo. Ahora, debería figurar esa deuda o sea, el devengado. Así se debería hacer la cuenta con el devengado, no con lo Es pagado. puro dibujo. Es puro Por dibujo, eso es lo que digo, claro. puro dibujo. Pasemos al segundo punto, que es un poquitito más complejo, que está vinculado con el endeudamiento público, que es ocultar los intereses que se acumulan de deuda de los nuevos bonos que creó Caputo en el traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro, que son las letras de capitalización, letra del Tesoro de capitalización. Son letras del Tesoro que se capitalizan los intereses al final de la vida útil, pero no los registran. No registran esos intereses. No sabía eso. No lo registran. Y estos cálculos, agradezco a Christian Buteler, que es un economista ortodoxo, que incluso votó a Milei, pero tiene unas posiciones críticas, dice, escúchame, pero acá no hay superávit financiero. Si no incorporás los le expliquemos, perdón, ¿no? Sí. O sea, Sí. un bono habitualmente cada 6 meses te paga un interés. Pero también hay bonos donde ese interés, en vez de dártelo, te dice, bueno, te debo más capital, al final te voy a dar más. Este interés te lo sumo. Ahora, esa deuda creció, no sigue siendo la misma que antes. O sea, no lo gastaste en intereses, por lo tanto te apareció como superávit, pero la plata la debes igual. Claro. Y incluyó a un amigo, Emanuel Álvarez Agis, la consultora P por Q, estimó estos intereses no contabilizados, que si se incluyeran los intereses de las LECAP, estas letras que yo te mencioné, en el resultado financiero, a partir de junio, el balance mostraría déficit. O sea, no tiene superávit fiscal financiero. Calcula que va a ser 1,8 puntos porcentuales del PIB el resultado financiero de este año, solo por estos intereses que no los pone en las cuentas. Bueno, tenés un punto. El mercado muy quiere fuerte. creer. Exacto. Hasta un momento en que deja de creer. Pero vamos al tercer punto que hace a la tensión social. Están haciendo podas presupuestarias fenomenales en salud, en previsional, en educación, en universitarios, en el complejo ciencia-técnica. Piensan que eso directamente no va a funcionar. Digamos, uno puede poner en el extremo, bueno, no va a haber más plata para ellos. Digamos, habla de una situación de una anomia total del funcionamiento del Estado. ¿Te imaginas? Bueno, no hay más pago para las universidades. Bueno, obviamente que esto no puede funcionar. La caída del presupuesto en ciencia y técnica es el presupuesto es el más bajo en los últimos 20 años. Hay gobernadores que te decían, mira, yo tenía guardada guita para 2 o 3 sueldos. Se la están comiendo. Va a llegar un momento que si vos no le mandás la plata a la provincia, los tipos no van a poder pagar los sueldos, nadie, y todos van a caer en default. Es insostenible. Es insostenible. Entonces, toda esta famosa motosierra es insostenible. Con las jubilaciones hay 1/3
de los programas sociales junto con las jubilaciones que han caído. Bueno, es insostenible. Claro. O sea que las cuentas fiscales, porque no las paga, porque oculta intereses y porque la poda es de las partidas presupuestarias son insostenibles, es que es una mentira. El superávit fiscal primario y financiero que plantea Milei y que publicita Milei es una mentira. Pero ahora voy al cierre, que es el comienzo. Lo que sucede es que es una de sus principales banderas políticas en relación a la confianza de ese mundo financiero. Entonces, si no puede mostrar con dibujo y el mercado mientras le cree, bueno, puede aguantar. En el momento que el mercado diga, o el Fondo Monetario Internacional diga, che, a ver, vamos a transparentar estos números, a ver que sea sustentable, ahí es donde en realidad la licuadora pasará a padecerla el propio Milei, su propia figura, porque una de sus principales banderas se habrá caído. Vos sabés que podés voltear todos los mercados con esto, ¿no? No, bueno. ¿Me dejás que venda y después lo subo a redes? Bueno, y vamos a hablar de los negocios, porque mientras dure esto, hay negocios. Y porque, lo decíamos hace un ratito, el gobierno distribuye caramelo de madera y masticables. Los caramelos de madera son entretenimiento. Masticá, pero no... No pasa nada, no pasa pues, nada. Te entretiene, digamos. Te pero entretiene, no... Los caramelos masticables, bueno, como su nombre se indica, son para que alguien los mastique. Se está generando ahí un negocio extraordinario que está pasando bajo radar y yo me propongo seguirlos con atención porque como aprendí de mis propias experiencias, no quiero que me pase lo que ya me pasó una vez, que es que mientras nos quedamos concentrados en el dedo, no miramos hacia dónde está apuntando. Y donde está apuntando es un esquema de negocio que está bastante acelerado. El gobierno se propone privatizar 9.145 kilómetros de rutas, es decir, todo el tendido vial de la Argentina. Lo presentó sin dar muchos detalles el portavoz Adorni, que no tuvo un buen fin de semana en la mesa de Mirta Legrand, pero al margen de ese detalle, bueno, ahí está la presentación de esta licitación, que en realidad son 13 tramos propuestos para ser licitados, que, bueno, constituyen 9.145 kilómetros de rutas argentinas. Particularidades de esta concesión. No va a exigir el pago de canon, y esta es una gran novedad respecto a lo que conocimos hasta ahora como método de concesión. ¿Pero cómo pagan? No pagan. Nada. No. Se comprometen a realizar el mantenimiento. Y ojo que digo mantenimiento y no digo obras, porque ahí hay otro detalle. ¿Cortar el pasto? Cortar el Este es tu pasto, momento para tener una bachear, ruta, mantener la ruta. Si quiere hacer obra, va a tener mejor puntaje quien proponga la obra al momento de recibir la concesión. Ojo que esto está escrito como si efectivamente hubiese una licitación pública, cristalina. ¿Vos decís que no? Otra vez. Queremos nombres. La historia argentina, voy a ir a los antecedentes, suele demostrar más temprano que tarde que este tipo de concesiones se cartelizan y que hay una serie de empresas que se ponen de acuerdo entre sí y se distribuyen las concesiones. Macri sabe mucho de esto porque de hecho fue uno de los beneficiarios de ese sistema. Bueno, pero el menemismo dio concesiones a cambio de obras y que tenían que pagar algo. A cambio de canon. Macri y hacía con los PPP también, algo que tenía que poner a nivel de obras, inversiones. Acá te doy la ruta y no hace nada. No, cobra peaje. Cuando Macri, te cuento una anécdota como lateral y vuelvo, cuando Franco Macri, la familia Macri se queda con la concesión de la Panamericana, de la ampliación de la Panamericana, había que levantar árboles. Entre los árboles que había que levantar había palmeras que son muy difíciles que crezcan. Bueno, vendió las palmeras. Digo, para que se den una idea de que se explota hasta el último metro cuadrado de posibilidad. Bueno, pero se involucró Manzano en ese momento. ¿En la venta de las palmeras? No. Pero hizo carriles, algo, pero acá que le entregan y tomá y hace lo que quiera. Pero de vez en cuando la línea del medio. El aumento inicial de peaje puede ser entre 150 y 200% apenas se entrega la concesión porque sería el precio de estabilización. De estabilización. Eso es lo que dice el pliego. Es lo que dice ¿Podemos el entrar proyecto. nosotros?
Podemos Claro, entrar, no sé. estaba Bueno, pensando entre para el 150 y final, 200% está por encima de la inflación acumulada. Yo el pasto este año. te lo corto a la tarde cuando salgo de acá. Bueno, después, no hay ninguna exigencia, insisto, de obras de ampliación. A diferencia de otros modelos de concesión, en estas propuestas. Está bien, ¿para qué se queremos más si no concentra tenemos el para cargarle nafta al mantenimiento- auto? ¿Para qué? El mantenimiento básico de la infraestructura existente. Básico. Es decir, que ni siquiera tenés que ampliar un carril, No, como está se bien. exigía en ¿Para algunas qué tanto? concesiones. Claro. Con mantener lo que está y Claro. el Estado se ahorra. ¿Para qué queremos más? Porque acá de fondo lo que hay es la intención de desarmar Vialidad Nacional. No se olviden que una de Claro. las primeras tareas que hizo el gobierno fue vaciar Vialidad Nacional. Entonces, una vez vaciada Vialidad Nacional, se le concedería al privado que a través de una garita cobre por bachear. Lo que venía haciendo el Estado justamente porque no considera una tarea relevante. La tarea relevante es obra de infraestructura. Claro. Que necesitan los caminos argentinos. Ahora, me da la ¿no? impresión de que lo que pagamos de peaje sobra para bachear, ¿no? Bueno, y la Te última. va a quedar alguna renta. La última, son varios puntos, pero Dale, me tengo que ir a concentro- Estados Unidos. Sí, ya me concentro con esto. No tiene plazo de concesión. Está bien. Es indefinido. Está bien. Lo propone el ofertante. El ofertante puede decir, che, y quiero esta 200 concesión. años. No, para toda la vida. In eternum. Exactamente, porque está previsto en la O sea, ley no va a bases. haber obras en toda la vida. No, si necesariamente. gana, el que gane la concesión de alguno de los tramos, si propone quedárselo para toda la vida, no hacer ningún mantenimiento, cortar el pasto, bachear y poner una garita, y gana la concesión, obviamente, en un sistema de licitación público, Transparente. cristalino, de competencia. Te tengo una todo propuesta, ese Roberto. nivel. No, no se puede Le creer. compré un helicóptero. Estoy saliendo para allá. Bueno, Ya. así Bueno, que esto está pasando bajo radar, pero está pasando. elecciones mañana la tenemos a Leticia Martínez, corresponsal del Destape. Está en Filadelfia. Hola, Leticia. Hola Roberto y todo el equipo, sí, así es. Estamos en Filadelfia, el estado de Pensilvania, que es, diríamos, el estado clave dentro de los 7 estados pendulares, a tal punto que de hecho hoy se espera una actividad tanto de Donald Trump como de Kamala Harris en este estado, van a estar presentes los dos, ¿no? Ya se están jugando las últimas cartas. Me asombró la cantidad de gente que ya votó. 70 millones de personas, más o Sí, menos. Sí, más de 75 millones de personas que votaron de forma adelantada y que yo les contaba, los dos candidatos lo que están pidiendo justamente es que vayan a votar. De hecho, en la última elección Estados Unidos igual ya tuvo un récord de participación en torno al 66% en un contexto, recordemos, de pandemia, ¿no? En el 2020, que también tuvo un porcentaje altísimo de voto adelantado, pero se espera, bueno, o al menos a lo que apuntan es que este número crezca mañana, que es el día de la elección, de manera presencial, como les decía, ya jugándose las últimas cartas los dos candidatos, porque además otra de las particularidades que tiene el sistema electoral de Estados Unidos es que no tiene veda, es decir, que hasta último momento los candidatos están de actividad en actividad viajando sobre todo por estos estados pendulares, y también se siguen conociendo encuestas. Eso te iba a preguntar, Leticia. Los últimos días fue una locura de encuestas que decían cosas contrarias, con sorpresas en algunos estados que nadie esperaba que hubiese sorpresas. ¿Cuál es el clima? Las dos campañas que están tan confiadas? ¿Ves más movilización en las calles o entre la gente para ir a votar a partir de esta sensación de que todo puede pasar? Sí, hola Lau. Sí, si bien las encuestas, bueno, la gran mayoría, si bien hay algunas que dan otros resultados, o en las últimas horas, uno al menos del que hablaron mucho acá, tiene que ver con una encuesta del estado de Iowa, que sorprendió porque, lo recordamos siempre, ¿no? Estados Unidos, sobre todo lo que son las costas, votan históricamente al Partido Demócrata, que son también los lugares, digamos, que económicamente están un poco mejor de lo que es sobre todo el centro, lo que se conoce más como la zona industrial, que suele votar más a los republicanos, y después están estos 7 estados pendulares que no se sabe dónde van a votar. Bueno, Iowa no está dentro de estos 7 estados pendulares, y de hecho es un estado considerado rojo, considerado republicano, y el dato de la última encuesta que salió le da la victoria a Kamala Harris. Entonces todo esto abrió un debate de, bueno, si no solo están en disputa lo que son los estados pendulares, sino también si pueden llegar, digamos, a cambiar la situación en algún otro estado que no es de estos estados que se está mirando. Después, con respecto a lo que se ve de la campaña, yo no sé si es porque, bueno, usan muchísimo más merchandising y demás, que se ve mucho más a los seguidores de Trump, ¿no? Que los ves todo el tiempo con o las gorras de MAGA, de Make America Great Again, pero esto se ve mucho más hablando acá en la calle. Bueno, me he encontrado también con mucho voto a Trump, pero repito esto, no sé si es porque
de alguna forma se hacen ver más. Esto al menos lo que se ve acá es solamente en las calles, ¿no? Como a modo de descripción. Y después, como decías, sí, algunas encuestas que de hecho, bueno, se ve sobre todo que Trump empezó a crecer un poco, o al menos a no estar tan lejano a esto que le daban en general entre 2 y 3 puntos cómodamente arriba a Kamala Harris en lo que tiene que ver con el voto popular, ¿no? Eso también empezó a cambiar en los últimos días. Y por último, vos en una nota que escribiste para el Destape hablabas del temor, ¿no? De la seguridad que está creciendo por si pasa algo. ¿Cómo se ve en Pensilvania, que es un estado que quizás sea uno de los más tensos? Sí, de hecho se están preparando, bueno, están tomando todo tipo de medidas de seguridad en los centros de votación. Esto va a marcar sin dudas el día de mañana porque lo están preparando con efectivos de seguridad y demás por el temor a que puedan llegar a ir directamente a los centros a denunciar fraude. Ayer Donald Trump dio un acto y lo hizo como lo viene haciendo desde el intento de asesinato en julio pasado, que lo hace a través de un vidrio blindado, ¿no? Y en un momento dijo que si le disparaban, le iban a tener que disparar primero a los periodistas y que eso no le molestaba, ¿no? O sea, en un claro discurso realmente muy violento, volvió a decir que él ganó en la elección del 2020 y dijo que de hecho no se debería haber ido de la Casa Blanca en ese momento. Es decir, continúa fuertemente con el discurso de que puede llegar a haber un fraude. Y esto recordemos siempre que además gran parte de sus seguidores lo creen también, ¿no? Pero por supuesto si además lo está diciendo el propio candidato y con este nivel de violencia refiriéndose a los periodistas, ¿no? También ese es parte del contexto que sin dudas marca esta elección y el temor a lo que puede llegar a pasar el día después. Leticia, ¿cómo estás? Nico Lantos te saluda. ¿Se está hablando Hola. allá del rol que pueda llegar a tener la Corte Suprema, teniendo en cuenta el antecedente del 2000, cuando fue quien decidió entre Bush y Gore, y también el antecedente del 2020, donde si bien no escaló tanto, pero finalmente el Poder Judicial terminó siendo clave en contener el intento de golpe de Estado que hizo Trump? Hoy ese Poder Judicial está muy corrido a la derecha, incluso respecto a que hace 4 años. ¿Hay ahí se discute el tema? ¿Es un tema presente la posibilidad de que esto se termine resolviendo en los tribunales? Siendo honesta, no lo he visto tanto que al menos hagan referencia a la Corte, pero como vos lo decías, es una Corte que es mayoritariamente conservadora, que de hecho se termina de componer como conservadora por los jueces que nombró, los últimos jueces que nombró Donald Trump. De hecho, esto es algo que él lo dijo antes de ser presidente y lo hizo cuando era presidente, encargarse de nominar no solo en la Corte Suprema, sino en las distintas instancias judiciales, digamos, de la justicia a nivel local también, de nominar jueces que son mayoritariamente conservadores o que le pueden llegar a ser favorables en los fallos. Así que esa es la pregunta de fondo. De hecho, también si vemos que es un Donald Trump, que recordemos que está sentenciado por haber manipulado lo que tenía que ver con los formularios para pagarle a una ex actriz porno, ¿no?, con quien habría tenido sexo, y estaba toda la duda si podía llegar a la sentencia antes de la elección, si esto podía llegar a complicarlo un poco, y esto no sucedió. De hecho es casi como que esto pasó un segundo tema en la campaña, que antes era algo mucho más presente. De hecho ahora Trump lo toma como para burlarse un poco de que está sentenciado. Leticia, muchas gracias. Por favor, les sigo informando desde Estados Unidos cómo sigue toda la campaña. Chao, perdón. No, como contraste y para nostálgicos, hoy se va a conmemorar en Mar del Plata 19 años del no al ALCA, que fue un momento muy significativo y para nosotros, por lo menos para mí, muy importante, porque bueno, era el inicio de un camino que fructificó, a partir de una escena muy potente que reunió en el mismo estrado a un joven Evo Morales, aspirante a presidir Bolivia, a Hugo Chávez, a Diego Armando Maradona, a artistas populares muy queridos por todos nosotros, y también a un joven Néstor Kirchner que estaba iniciando su camino presidencial en una escena en la que se le puso un límite a la pretensión imperial de Bush a través del ALCA. Sí, y un Bush en plena guerra contra el terrorismo, ¿no? Pleno expansivo en el mundo. Bueno, se cumplen 19 años, hay una cumbre que recuerda la Cumbre de los Pueblos, el acto en el Estadio Marplatense, donde van a estar Jorge Tayana, nuestra compañera Telma Luzani, Adolfo Pérez Esquivel, Cachorro Godoy y Hugo Yasky a las 17 horas
en Mar del Plata. Para nostálgicos, pero no para llorar sobre la leche derramada, sino para pensar que, bueno, a veces lo imposible solo tarda un poco que más. Otro mundo es posible, ¿no? Claro, y solo tarda un poco ¿Cómo más. estaba Chávez en Fire? Ahí va, Pero te sumo algo que cuando Hay muchas venía- anécdotas muy entretenidas. Tuve la posibilidad de cubrirlo, de participar de aquel evento y fue un evento sorprendente, ¿eh? Sorprendente por el... Sí, Porque nadie se la vio venir. terminó Nadie la de vio venir, gestar, se nadie la terminó vio de venir. gestar ahí nomás. Yo, cuando hablábamos hoy del avance de la derecha, me acordaba, no me acuerdo bien si fue el 2007, 2008, con Página, fuimos a cubrir lo que había pasado medio desapercibido, que era toda la derecha de América Latina y de España se había juntado en un congreso de Fundación Libertad, si no me equivoco, en Rosario. Y era muy interesante porque esto era claro, imagínense, hacía 2 años había pasado, 2-3 años había pasado lo de Mar del Plata, pleno avance el UNASUR, o sea, estaba todo que parecía, y ellos se habían juntado porque lo que decían, había gente de exfuncionarios de Martínez de Hoz, me acuerdo ahí, y lo que decían es, perdimos el control, tenemos que recuperarlo. Y fueron un montón de talleres donde había funcionarios de Bush, ahí me acuerdo, donde se juntaban a pensar cómo hacíamos para recuperar, ¿Cómo hacían? cómo hacían para recuperar el liderazgo, ¿no? ¿Cómo hacían Era para un topo. No, pero está bien, está bien. No, pero era muy interesante porque me acuerdo de charlas donde estaba Piñera, por ejemplo, Claro. que todavía no había sido presidente, juntándose con los antichavistas, diciendo cómo hacemos para... Estuvieron pensando cómo llegar acá. Y se juntaron, Claro. y estaba Aznar en ese momento, y se juntaron y dijeron, bueno, tenemos que recuperar, y me acuerdo que era, hay que hacer a la derecha más atractiva, hay que ir a los lugares donde están los jóvenes, muchas cosas que hoy vos ves que tuvieron efecto. Claro. ¿No? Pero fue interesante porque ellos se dieron cuenta que habían perdido la hegemonía coyuntural de ese momento. Y yo pienso si no es momento de que las izquierdas, centroizquierdas Bueno, latinoamericanas se empiecen a juntar un poco a ver estrategias. La necesidad de liderazgos. La cumbre de los pueblos no hubiese sido posible sin el liderazgo de Hugo Chávez. Claro. Guste más o menos Y el de Lula. personaje. Bueno, Lula, que vio en Chávez una posibilidad de construir un liderazgo regional para un Brasil que siempre se vio en una situación entre su vocación imperial y desacoplado del resto de la región por cuestiones culturales, idiomáticas y demás, vio la posibilidad de imbrincar el destino del Brasil con el destino de América Latina. Pero esa comunión, que después lo tuvo a Néstor también, pero digo después, no bajando el precio, sino porque la crónica... No, de hecho, cuando él estuvo fue jefe, ¿no? Pero en esa fue muy cumbre, preponderante. una anécdota personal, en esa cumbre recuerdo una charla con Aníbal Ibarra, que era intendente de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde también estaba tan sorprendido como el resto de lo que había ocurrido, de la potencia que había adquirido el tren, la movilización popular. Y me cuenta una anécdota respecto a que el propio Néstor estaba sorprendido de cómo se podía hacer política. Néstor, que era de los que había viajado poco y había llegado a la presidencia de la Nación sin conocer mucho el mundo. Cristina era más conocedora del mundo, tenía más roce internacional. Y Néstor se sorprendió de cómo se podía hacer política doméstica haciendo política exterior. Claro. De lo importante que era esta famosa frase que se le adjudica a Perón, ¿no? La verdadera política es la política exterior. Claro. Bueno, lo descubre ahí, en ese evento. Todo lo contrario a lo que hace Milei, que hace política exterior haciendo política doméstica, es decir, toma decisiones de política argentina no pensando en el bienestar de los argentinos, sino en cómo van a ser leídas afuera. Claro, claro. Bueno, aniversario, éramos muy jóvenes además, ¿no? 32 años. No me acuerdo. Le vamos a regalar a Alfredo antes de irnos un móvil de La Nación Más. Sí, no, porque si no, no nos dejan. En la Marcha del Orgullo. Hoy fue uno solo de Ortelio. Todo tuyo. Él está en La Nación. Robertito, sí. Es el cupo. Viva Perón, le dicen a Robertito. Bueno, ay, vamos por acá. Mi amor, que te amo. Gracias. Te amo con todo mi alma. Gracias, bueno. Mirá los pelos, mirame los pelos como los pelos que por tenés. favor, te lo pido. Salud, por la diversidad, por la inclusión. Gracias. Para los derechos de todos. Me parece muy bien. La concha de Bueno, pasa de todo. Acá te encontrás con todo, olvídate. Hasta ahora no de todo, una sola Acá te cosa. encontrás con todo. Vamos por ahí, qué sé yo. No, pero son focos que pasan, ¿viste? De repente. foquitos, ¿Sabes qué? pequeños Son los que grupitos. tienen un poco más. Son los que están un poquito más. Claro.
Son los que tienen también un poquito más de alcohol encima, hay que decir las cosas. Claro. Bueno, la estás pasando bien porque una una niñita tan jovencita para traerla aquí, ¿no? No, bien, así te... Yo nunca termino de entender la gracia pasando por de... Como el graffiti. Aparte, vos podés manifestar. Tendría que probarlo, a lo mejor lo entienden, ¿no? Bueno, es como el graffiti, ¿viste? Sí, Pasé algo por así. acá. ¿De dónde venís? De Avellaneda. De Avellaneda. Fuera Milei, sos un hijo de puta. Bueno, la. Podés decir lo mismo. Yo te digo una cosa. Y tu palabra va a tener mucho más validez. No, al contrario. Hacer una marcha donde Justo Milei, que llegó puteando. Claro, vamos por acá. Nosotros nos sacamos el... Repudio profundamente las palabras del señor. Sí, ¿Se imagina la gente en la marcha diciendo, bueno, debo manifestar mi descontento? Claro, no estoy de acuerdo claro. con lo que dijo el señor. Sí. No funciona así. Che, bueno, quiero despedirnos como cuando hablamos con Ari hoy, recordar que hoy cumple 10 años el Destape Web, nació el 4 de noviembre de 2014, felicitar a toda la redacción, a todos los que lo componen, recordar a quienes nos ayudaron a fundarlo. Acá en este estudio era mucho, la mitad, un tercio de este estudio era la redacción, había 2 turnos de 6 personas. Hoy recordaba que llamó Cristina ese día para felicitarnos, pusimos el altavoz y felicitó a los chicos. Y bueno, en 10 años aquí estamos, formamos parte de los medios importantes del país, formamos opinión, qué sé yo, tratamos de hacerlo lo mejor posible y la verdad que la redacción es espectacular. Estoy tan orgulloso de lo que es esa redacción y felicitaciones acá a Laura y a Adrián. No, con Laura está bien. Con Laura está bien. Sí. No, en serio. Es ornamental. Un equipo, es muy difícil. Bueno, Alfredo lo sabe porque fue fundador de Página 12. Es muy difícil empezar un medio y ocupar un lugar y que te den un lugar. Yo aprendí con Alfredo, así que es responsabilidad de él. Y mira, estemos aquí. Mira lo que hiciste. No, pero puedo valorar el esfuerzo Felicitaciones, que hiciste como Gracias. dueño del Destape, de recrear una redacción después de la pandemia. Porque estaba la tentación de no hacerlo. Porque Claro. la verdad, yo entré en el 2020, en marzo del 2020. 15 días después había una pandemia. Y prácticamente en mi primer año y medio de gestión acá, como jefe de redacción del Destape, fue una gestión remota. Y estaba la tentación, muchos medios tomaron esa posibilidad de ahorrarse costos y hacer una redacción remota. Bueno, vos no apostaste por una redacción tradicional, es decir, donde haya computadoras, personas que se juntan y se potencian y se enriquecen. Y es una redacción muy joven, siempre fue una redacción muy joven, pero que empieza a, funcionar como funcionan las redacciones en las que entré yo, me imagino. A tener los malos oficios. Donde hay, donde empieza a percibirse el oficio, que es justamente cuando viene otro un poquito más grande y te da algún... Gracias por lo de más grande. Bueno, no es el caso. Pero es de así, Laura. es así. Y las mesas de discusión y que yo bajo ahí, está charlando. ¿Cómo haces solo en tu casa? No, imposible. Es muy difícil, es muy difícil. La redacción es maravillosa. Pero es una La redacción escuela, por eso yo lo valoro mucho el Destape, porque no sé cuántas escuelas quedan de periodismo con el formato del oficio, con el formato de la Y redacción. hoy vos lo lees, más allá de que hay firmas prestigiosas, y la verdad que todos los días algún chico o chica joven mete una nota de la puta madre, que vos decís, ¿cómo puede ser que a esa edad ya escribís así, ya laburás así? Se van contagiando, se van entusiasmando, se van acompañando, colaborando, bueno, todo lo que pasa en las redacciones. En la redacción. Claro, exactamente. Y eso es muy importante, yo por eso lo quería valorar particularmente, porque estaba la tentación, ¿no? Y estaba. Y además había una resistencia casi física a volver a los lugares, ¿no? Claro. Había mucha gente que no quería volver a encontrarse con los demás y qué sé yo, y costó un poquito, fuimos llevando los tiempos, ¿te acordás? Dijimos de a poco. Hay una parte que todavía no se verifica, quizá, que vos no lo podés verificar, pero el Destape, lo podés verificar en los casos de los fundadores del Destape, que tuvieron desarrollaron unas carreras extraordinarias, ¿no? Iván Jabrowski, Juana Morín, Claro. Ezequiel Orlando, Darío Gaño. Bueno, acá tuvo también el Cadete, Rechimusi, Rebor. Les pasa a ustedes con Página, me pasa a mí con otras redacciones en las que estuve, y va a pasar con el Destape. Es un formador de futuros periodistas. Entonces está colaborando para que siga habiendo periodismo con los parámetros que nosotros creemos que son los que se tiene que hacer periodismo. Calidad, compromiso, calidad profesional.
Eso es muy importante como legado. Lo que pasa es que es muy difícil ver el legado cuando uno está transitando la coyuntura el día a día. Claro. Pero el Destape está generando un legado muy importante. Bueno, estamos muy felices de eso, muy felices, espero que ustedes también. ¿De qué vas a hablar ahora? Mirá, vamos a volver a lo que ocurrió el fin de semana, no solamente por la marcha, sino porque también hubo una serie de provocaciones de diputados. Vamos a tomar también a partir de la agenda parlamentaria. Vamos a viajar a Valencia, fin de semana no llegamos a comentar.